Buenos días a todas y todos. Espero que hayáis podido descansar, que hayáis podido disfrutar de esa magnífica visita que nos ofrecieron ayer por Caravaca de la Cruz, la posibilidad de haber visto la cruz en el santuario, ver por dónde se desarrollaba esa carrera de los caballos del vino. Y bueno, aquí seguimos trabajando y debatiendo sobre el patrimonio cultural inmaterial y su sostenibilidad. Continuamos con una mesa redonda en la que hay una presencia masculina, como podéis ver, que total y absoluta, que está asociada sobre todo a estos oficios, estos oficios tradicionales que hay que conseguir mantener y que haya un relevo generacional. Y bueno, aquí me ha tocado a mí moderarla, gracias a Marta. Y bueno, la idea, si os parece, es que cada uno de los que estén aquí presentes se presenten ellos, creo, aunque yo tengo vuestra manera de presentaros, pero creo que es mejor que cada uno se presente y que explique un poco en qué consiste su oficio, y después ya empezamos lo que sería la mesa y el debate. Muy bien, buenos días. Ante todo, bueno, agradecer al Ministerio de Cultura la iniciativa tan importante y tan positiva que ha tenido para poner en contacto a todo este patrimonio y ver que estamos todos dentro de la misma familia y, en fin, que todo este tipo de charlas, congresos y demás viene muy bien porque al final yo creo que es positivo el ver que estamos todos en el mismo barco. Bueno, sin más preámbulos, me presento, soy Juan Jesús Sánchez, soy secretario general de la Junta de Hacendados y del Consejo de Hombres Buenos. Yo no sé si puedo dar una pincelada. Debo, vale, bien. Para el que le suene así un poco raro, ¿qué es el Consejo de Hombres Buenos? Nuestro principal referente, digamos, o comparativo para que donde la gente nos conoce bien es la Huerta de Murcia. Somos hermanos, digamos, del Tribunal de las Aguas de Valencia. De hecho, la candidatura para patrimonio inmaterial fue de forma conjunta, tanto la Consejería de Cultura de Murcia como la Consellería de Valencia hicieron una candidatura conjunta para elevar a patrimonio inmaterial de humanidad tanto al Consejo Hombre Bueno como al Tribunal de las Aguas. Pues en definitiva el Consejo es un jurado de riego, que así lo prevé la Ley de Aguas, pero yo digo más, somos más que un jurado de riego, porque es una institución que se pierde en el tiempo, pero vamos, las primeras referencias históricas, tú córtame que yo como me ponga, no. Las primeras referencias históricas son la concesión del fuero juzgo que hace Alfonso X cuando conquista la ciudad de Murcia para Castilla. Ya en el fuero juzgo habla de forma sabia este rey diciendo que la huerta se mantuviera como en tiempo de moros, dice Alfonso X. Y en esa concesión de ese libro jurídico a la ciudad de Murcia establece que los conflictos que hubiera en la huerta se resolvieran a través de los homes bonos, dice. Entonces, los hombres buenos, ¿quiénes son? Los hombres buenos son los procuradores de las acequias de la Huerta de Murcia. La Huerta de Murcia se divide en dos grandes acequias, la del norte, Aljufía, y la del sur de Barreras, y esas acequias, como el del sistema del cuerpo humano, las venas, tiene una distribución para que todas las aguas lleguen hasta el último rincón de la vega media del Segura. Pues bien, cada acequia, cada heredamiento tiene su procurador, ¿vale? Y estos procuradores, a través de un sorteo que se hace en diciembre, son los miembros del Consejo de Hombres Buenos. El Consejo de Hombres Buenos se conforma, por tanto por el presidente como el secretario, que soy yo en este caso, tengo ese honor, somos las partes fijas con el fin de darle continuidad al tribunal, si bien cada mes va cambiando los componentes de ese consejo, con lo cual el poder judicial que tiene el consejo va cambiando todos los meses, de tal forma que todos los procuradores formen parte de esa potestad jurisdiccional que nos encomienda la Ley de Agua. La importancia del Consejo, al ser consuetudinario, se modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial para inscribirlo como Tribunal Consuetudinario. No es baladí, es decir, la importancia de ser un tribunal de ríos, que todas las comunidades regantes lo tienen, pero pocas lo ejercitan. El Tribunal de Aguas y el Consejo Hombre Bueno ejercita, al ser consuetudinario, la diferencia respecto a cualquier otra comunidad que no lo sea, es que las sentencias que dictan son directamente ejecutables, no se pueden recurrir en la vía ordinaria, salvo ante el amparo constitucional, con lo cual imaginaros que la resolución que dicta
el Consejo normalmente, en el 99% de los casos, lo cumplen voluntariamente los huertanos, y si no, pues desgraciadamente hay que acudir a la ejecución subsidiaria de esa sentencia. El Consejo, como bien digo, se pierde en el origen de los tiempos, tiene un origen árabe, después de todos los avatares históricos se ha mantenido a lo largo de la historia, ha sido una institución independiente. Antes dependía, digamos, el Consejo del Ayuntamiento, pero desde la Ley de Agua se constituyen todas las comunidades regantes como corporaciones de derecho público, y ya pasamos a ser un órgano independiente que solamente tenemos, digamos, una dependencia orgánica del Ministerio de Agricultura, de Confederación, y el Consejo, son tantas cosas las que os puedo contar, pero vamos, en resumen, interviene en conflictos que se producen entre regantes, con el fin de, imaginaros el conflicto entre regantes, plantearlo en la jurisdicción ordinaria, el tiempo, el precio, en fin, todo eso. El Consejo somos especialistas en resolver esos conflictos de forma inmediata, autónoma, gracias a los procuradores, que son las figuras principales que intervienen, porque cuando se formaliza la demanda en el Consejo, previamente ha habido una labor de los procuradores importante, que son los que intentan mediar y darle solución a ese problema. Y si el problema no se soluciona, entonces interponen una demanda y se ven en 4 fases muy sencillas. Tú ve diciéndome hasta dónde puedo llegar, ¿vale? La primera fase es vista de expedientes, donde se ven los expedientes a tratar cuando empieza el mes, se ven con los procuradores los 4 normalmente asuntos que se ven, con el fin de que los procuradores tengan una visión, el tribunal tenga una visión de los asuntos que se van a resolver ese mes. La segunda fase, que para mí es la más auténtica, la más bonita, es vista de expediente. Como yo digo, el papel lo aguanta todo, pero cuando se va al sitio y se comprueba el origen del conflicto que hay entre los regantes, es cuando el Consejo despliega su esencia, porque muchísimas veces estamos hablando de problemas entre vecinos, entre familiares, las lindes, el agua, la valla. Para nosotros hay un derecho absoluto, que es el derecho regante al paso del agua. El derecho a acueducto conlleva que el agua pase libremente hasta regar y que el regante pueda ir por el quijero de ese cauce andando. Entonces, todo lo que impida o limita ese derecho es un poder absoluto que tiene el Consejo para dirimir ese conflicto y que se permita ese paso de agua del de regante. Bien, en esa segunda fase se ve in situ el expediente, entonces permitimos que la gente, muchas veces que no ha hablado o tiene ese conflicto, como se ha formalizado el problema, el Consejo llega y las partes empiezan a hablar. Entonces eso posibilita muchas veces que, como han estado enconados, han tenido ese problema, hablen. ¿Qué permitimos con ese? No es un juicio todavía, es una puesta de conocimiento, el Consejo va y ve el problema, y eso posibilita una tercera fase, que es una conciliación. En el 95% de los casos se concilian ya en el salón que tenemos ahí en el Consejo, se redacta un documento donde se especifica los términos de la conciliación y se acaba el conflicto. Pero si el conflicto persiste porque no ha habido posibilidad de conciliarlo o no hay voluntad por las partes de llegar a un acuerdo, entonces tenemos que celebrar el juicio. Y el juicio se celebra en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Murcia, con el tribunal legalmente constituido, lo cual es una cosa que a la gente le impresiona, porque es en una mesa alta, todos los vocales se visten con la camisa, una camisa negra, el blusón negro de guapo que se dice en la huerta, que era el que se ponían los huertanos los domingos, no uno gris así listadico, que es más para la labor diaria antigua, sino el majo ese que tenían de raso. Entonces da apariencia de toga. Entonces, claro, el que está un poco, permitirme la expresión, chuleta el día de la inspección ocular, ese día allí apenas da el habla. Entonces se produce un juicio. Al ser tribunal constitucionario tenemos un reglamento de 11 artículos muy sencillos, donde hay una sentencia constitucional maravillosa, donde se explicita por un recurso que interpuso el Ayuntamiento de Murcia frente a una resolución, y esa sentencia es una joya jurídica porque determina la naturaleza jurídica del Consejo, cómo funciona, qué exigencia. Entonces, tener en cuenta que es un tribunal lego en justicia, que no son abogados, salvo yo, que soy el técnico que, para que no se vaya de madre y gestionar eso un poco.
Entonces, la exigencia constitucional es que se permita el derecho de defensa. O sea, no se nos pide el rigor que se le pide a un tribunal ordinario, de que se fundamente la sentencia. Yo la fundamento con los artículos y tal, pero realmente la exigencia del Consejo es que se permita que la gente, que el día que vaya a juicio, se lleve a su abogado, si quieren, su técnico para una pericial, su testigo, en fin. Se celebra un juicio de forma muy no tan cerrado como es un procedimiento ordinario, que interviene el abogado, no, ahí puede intervenir uno, interviene el otro, hay una réplica, intervienen los propios miembros del tribunal. Ve diciéndome si me enrollo de más, que tengo... Sí, venga, voy acabando, porque si no... Claro. En definitiva, se celebra el juicio. Lo bonito de ese juicio es que el alguacil, cuando han terminado las partes de presentar el caso, invita a las partes a que salgan, se redacta la sentencia, tener en cuenta que se ha visto el expediente, se ha ido al sitio, se ha intentado conciliar, entonces sabemos de qué va. Se redacta la sentencia, llamamos a las partes y se dicta la sentencia oralmente, in voce. Si bien luego yo se la mando por escrito con un plazo de 30 días para el que quiera recurrir al Constitucional, que nadie ha recurrido hasta ahora. Entonces, ahí saca el procedimiento. Le damos un plazo de 30 días a las personas para que cumplan con la sentencia. Quitar el vallado, reponer el riego, en fin, la resolución que haya sido. En un porcentaje altísimo se suele cumplir con la sentencia. Y si no se cumple, entonces tengo que enviar la sentencia al delegado del Gobierno que me autorice la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y me manda la Guardia Civil o la Policía Nacional. Y es un plato mal gusto ir a un sitio, porque hay gente que piensa que esto es de broma, y bajo la policía o la Guardia Civil y se ejecuta la sentencia a costa del ejecutado. Ahí digamos que acabaría lo que es la función jurisdiccional del Consejo en cuanto a la práctica jurídica, pero lo que es la esencia del Consejo son los procuradores que están en la huerta, son los procuradores que arreglan ese conflicto. Lo inmaterial, lo bonito del Consejo es, digamos, esa voluntad de solucionar los problemas a través de la persona mayor, como se ha hecho de forma tradicional en nuestra sociedad. Si bien eso parece que ya lo estamos dejando al margen, pero tenemos ese cariño a la persona mayor, que va a ser el que nos va a dar esa solución, esa cosa ancestral. El Consejo la mantiene porque son personas mayores, en definitiva, los que van a desarrollar esa función jurisdiccional y van a llegar a resolver ese conflicto sin necesidad de acudir a la jurisdicción ordinaria. Os he hecho una pincelada. Yo podría estar aquí hablando hasta pasado mañana, pero tengo que limitarme un tiempo y tengo otros compañeros. De todas formas, como ahora hay una mesa redonda, entraremos a valorar otras cuestiones que se planteen, los problemas que tiene una catalogación como inmaterial por la UNESCO, los problemas, las ventajas y las virtudes, porque tengo que decirlo, la presión urbanística que tiene la huerta, en fin, mil historias que se pueden plantear, pero la pervivencia del Consejo está ligada a la existencia de huerta. Si no hay huerta, no hay Consejo. Entonces es fundamental que se mantenga la huerta para poder mantener este patrimonio inmaterial que con mucho orgullo en Murcia tenemos. No lo conoce mucha gente, va a los colegios, se hace algún tipo de... tenemos página web, tenemos Twitter, o sea, estamos en la modernidad, en la ola, pero aún así somos unos grandes desconocidos en nuestra... O sea, se hacen campañas de publicidad, pero luego la gente de la huerta sí nos conoce. Pero bueno, los colegios ya empiezan a ir las sesiones, que no hay juicio, perdón, ya termino. Se lee un acta, se lee el acta de los asuntos que se han visto y se suele presentar también un PowerPoint para que los chicos del colegio que vengan o la asociación sepan delante de quién están, ¿no? Y entonces se hace una labor bastante importante de información, pero aún así nadie es profeta en su tierra. Bueno, paso la palabra y muchas gracias por la atención. Muchas gracias por explicar cómo funcionáis. Es una manifestación muy interesante, tanto el vuestro como el del Tribunal de las Aguas, y de hecho es, como comentaba ayer, el patrimonio inmaterial no entiende de fronteras, y hay otro sistema muy parecido al vuestro en Perú, que lo usan también para la gestión, del agua, que ha sido un elemento tan importante en nuestro país. Bueno, pues damos la palabra a la CAL, al oficio de la CAL. Muy bien, muchas gracias. De todo, igual que os han dicho los demás, agradecer darme esta oportunidad de estar aquí, no a mí, sino a la CAL de Morón, ese patrimonio inmaterial,
para poder expresar y poder compartir con vosotros y ver dónde tenemos nuestros puntos de fortaleza y flaqueza. Mi nombre es Isidoro Gordillo, soy calero, aunque en otros sitios pone que soy CEO, director general, presidente. Yo soy calero, ¿vale? Y mantenemos el oficio vivo de la fabricación de cal artesanal en Morón de la Frontera, que es lo que realmente la UNESCO ha reconocido. Esos conocimientos van pasando de padre a hijo y que con esa encomienda de la UNESCO, pues yo me veo muy comprometido y responsable de poder transmitir a futuras generaciones. Mi empresa es una empresa joven, empezó ya por 1874, este año pasado hemos cumplido 150 años. Yo soy la quinta generación de fabricantes de cal y llevo con mucho orgullo decir que la sexta está trabajando ya. O sea, mis hijos están ahí y como compartí antes con María, también tengo el honor y el orgullo, y mi mujer que compartió hoy conmigo aquí esta jornada, de que tenemos la primera gerente mujer en una fábrica de cal artesana, es decir, la primera calera. Ello ha llevado ese reconocimiento de la UNESCO, es verdad, que lo pongo de manifiesto aquí, que nos ha servido para poder perpetuar el oficio, para poder perpetuar la actividad. Si nos remontamos atrás, en el siglo XIX, como nosotros nos gusta decir, fue el siglo de oro de la cal en Morón, y fue promovido durante el reinado de Isabel II por una vía de tren, ferrocarril, que nos permitía, o que permitía a la cal poder avanzar más en distancia a través de la línea férrea que ya llegaba a Cádiz, que llegaba después a Sevilla, y mediante Sevilla iba para Extremadura y para otras zonas. Digo el siglo de oro porque en aquella época había más de 25 hornos produciendo cal en Morón, pero no son, aunque hay hornos en todas partes del mundo, son unos hornos con unas características muy particulares, son las dimensiones que tiene. Y esas dimensiones que te tienen una capacidad de poder meter dentro de cada hornada 125 toneladas de piedra en cada una de ellas, con una producción de aproximadamente unas 100 toneladas. Nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues seguir manteniendo ese modus operandi, esa forma de trabajar, y para ello hay que reconocer que también fue importante ese reconocimiento de la UNESCO en el 2011, porque hizo que las universidades se fijaran más en nosotros, fuéramos motivo de estudio. Ahí ya sí entraba el material tangible, ahí ya sí entraba la cal. Entonces, ver qué diferencias podía haber en calidad de un sistema industrial, al cual reconozco que yo en el 2002 estuve a punto de transformarme en ese sistema industrial, lógicamente por coste de producción, etc., mano de obra mucho menos, todo eso. Y entonces, sin embargo, las universidades empezaron a mirar y ver qué diferencia había de uno en otro. Para que os hagáis una idea, nosotros fabricamos 100 toneladas de producto final de cal viva, y para ello ahora hemos optimizado mucho los tiempos y podemos dedicarle unos 30 días, desde que empezamos el llenado, cocido, vaciado y envasado. En una empresa industrial, que tenemos una a 1,5 kilómetros, fabrican en 8 horas 300, 400 toneladas. Daros cuenta de la diferencia, 100 toneladas tardamos unos 30 días, 300, 400 toneladas, un sistema industrial, 8 horas. O sea, en algo tiene que estar. Yo siempre digo que es como esa olla de comida, ¿no? Se pone chu, 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 chu. Pues ahí está la diferencia frente a meterla en el microondas la lata, ¿no? Bien, pues las universidades, efectivamente, el Instituto de Patrimonio Andaluz, el Instituto de Patrimonio Cultural de España, con esas muestras de nuestro material empezaron a analizar y ver qué propiedades tenía en cuanto a estructura molecular. Ya me paso de calero un poquito más a la parte científica. Estructura molecular, los nanocristales de cal, la flexibilidad y sus composiciones. Y luego todas las propiedades que después iremos hablando hoy durante el día en cuanto a ambiente sano, saludable, el tema de compromiso medioambiental, sostenibilidad, todo ello que iremos desarrollando. Entonces eso ya nos dio fuerza para seguir creyendo en ello. Y dijimos, bueno, pues si el material es tan bueno, tenemos de manos quienes nos lo avalan, como son universidades, como son centros, organismos oficiales, vamos a darle continuidad. Ahí vimos la luz para poder dar continuidad no solo a la empresa, sino al oficio. En aquel momento nosotros estábamos 4 personas de la empresa, de familia, mi padre, mi tío, mi hermano y yo, y un trabajador externo. En la actualidad estamos 14 personas directas, 3 indirectas. En aquel momento teníamos un mercado que realmente era un mercado de zona provincial, podemos decir, si me apuras un poquito,
Andalucía occidental nada más. En la actualidad, pues, estamos en distintos países, estamos en toda España, tenemos distribuidores, y ahora sí es una empresa, si nos deja la otra parte del otro ministerio que tanto nos castiga detrás, como es Hacienda, si nos deja trabajar un poquito, pues sí que es verdad que estamos viendo cómo poder perdurar tanto el oficio como perdurar el futuro de una empresa y una actividad económica. Cabe destacar que en la zona donde estamos, Ardea, Calera de la Sierra, fue una aldea que hay datos de la época de Alfonso X el Sabio, donde ya aparecía, y que se constituyó por los trabajadores que trabajaban en los hornos. Entonces se creó ya como un punto fijo, un establecimiento un fijo, una localización, precisamente de trabajadores. Bien, pues partiendo desde ahí, cuando llegaron los años 70, con estas transformaciones que todos abrazamos, los cementos, pinturas plásticas, etc., se abandonaron muchos usos de la cal en construcción, como en agricultura, como en otros muchos sectores, al igual que se abandonó, como ya vimos, el tema de las parterías u otros oficios. Eso provocó una migración bestial, sobre todo a Cataluña principalmente y a Islas Baleares, pero en la actualidad los que tenemos trabajando, el 80% son hijos de antiguos caleros y vecinos de la zona. Es decir, seguimos manteniendo una empresa, todo esto lo digo para al final vosotros sacar las conclusiones. Seguimos manteniendo una empresa centenaria, seguimos manteniendo una actividad económica, que ya en el siglo XIX era el siglo de oro de la Cal en Morón, seguimos manteniendo arraigo de población a la zona rural, seguimos manteniendo cultura y seguimos transmitiendo oficio. Y además aportamos económicamente a nuestra comunidad, como es nuestra localidad, ¿no? Morón de la Frontera, con el pago de nuestros impuestos igual que todo el mundo. Bien, dicho esa parte, nosotros ya, ¿dónde fuimos? Ya tenemos la CAL, tenemos los conocimientos, vale, pues vamos a empezar a hacer desarrollos. A ver, nosotros podemos tener un producto muy bueno, pero después tiene que ser atractivo para el aplicador, no se nos olvide, no es algo, la faceta romántica ya aquí no vale. Entonces, al final, dado la pérdida de oficio que hay en el sector de construcción, ya le comentábamos con distintas actuaciones, es más cómodo en un edificio patrimonial o monumental, que es de todos los que estamos aquí, poner un material pues, que encontremos primero en una gran superficie, en un almacén de materiales, porque el aplicador, el que sabe aplicar es ese, y no se complica la vida. No, mire usted, si usted ha perdido el oficio, habrá que regenerar ese oficio de aplicación, pero no podemos dañar un monumento patrimonial o nuestra propia vivienda, porque el aplicador no se va a colocarlo. O sea, porque usted no conozca la ley, no se la va a saltar. Entonces, en este sentido, es donde estamos trabajando muy mucho y hemos, con nuestro I+D, como le llamamos, de desarrollar esos materiales para que aquella persona que quiera tener un interior acabado con cal, en su casa, hablo en casos particulares, que no tenga que engalar con el brochón, sino que lo pueda, perdón, con el pincel, sino que lo pueda dar con rodillo como cualquier pintura plástica, se llamamos, pero sin perder las propiedades que ya antes conocíamos, bactericida, fungicida, ambiente sano, respirabilidad del edificio, o sea, dentro de tu vivienda. Y si hablamos de patrimonio monumental, de que ese edificio tenga los materiales, los mismos materiales que vamos ahora a mantener, o vamos a rehabilitar, o vamos a conservar, con los que fue diseñado. Con los que fue diseñado. Y os pongo un ejemplo clarísimo. Una actuación que hicimos en la Catedral de Cádiz. La Catedral de Cádiz es una construcción que está construida con sillería. Cádiz tiene una media de humedad de un 75% humedad anual. Y cuando llega a temperatura, suben mucho las temperaturas, cuando llega el levante, pero también cuando caen temperaturas, porque estamos al lado del mar, también pega bajones. La solución propuesta, que es lo más cómodo para todos, es poner un elastómero, el caucho encima de la cubierta, ya no se mojan para evitar filtraciones. Bien. Pues ahora cuando empieza a darle la calor y esa humedad que hay dentro del edificio, empieza como cuando ponemos un globo en medio de la calle. Ahora si llegamos por la mañana hasta la sombra, el globo está encogido. Cuando salgamos después del café, da el sol, el globo está así. Pues ese movimiento es el que hace que se desajusten esos sillares. Si empezamos a darnos con la lengüita en el diente, al final el diente se cae. El diente no tenía ningún problema, ¿no? Pues esto ocurre igual. Solución,
encalamos toda la cubierta de la Catedral de Cádiz, quitamos toda la hierba que había, la vegetación, le damos con la cal, como la cal es como la nieve, tiene un poder reflectante a los rayos ultravioleta, y además no quita permeabilidad a los muros para poder respirar hacia afuera esa condensación. Lleva 8 años, porque ahora están haciendo el mantenimiento, 8 años sin tocarle. Si hubiésemos puesto esos elastómeros, no hubiéramos cargado el edificio, como ha pasado en muchos edificios monumentales que conocemos, o en la acequia de la Huerta, o en la con Luis Pablo, o en otros muchos edificios. O sea, la cal es fundamental, no es un elemento del pasado. La cal tiene más de 140 usos, aquí donde nos vemos, desde el cuero, el metal, el vidrio, el azúcar, la alimentación, y no podemos olvidarnos de ella. Si además tenemos una cal artesanal con un reconocimiento de la UNESCO en cuanto a ese saber hacer, no el material tangible como tal, pues lo que hay que hacer es darle continuidad a eso. Antes, bueno, yo lo viví, ¿no? Cuando a lo mejor decías en Morón, eres calero, pues como que te miraban así, ¿no? Lo guay era ser funcionario, ser psicólogo, haber estudiado algo. Yo soy de letras, yo no soy de ciencia, ¿eh? Y yo, sin embargo, volví otra vez, porque sabía que a mí me gustaba. ¿Y por qué? Pues cuando tú le transmites, como calero, ¿no? Como maestro calero, tú le transmites a un chaval que llega, que coges esa piedra. Primero le dices, coge una piedra que la vamos a poner en el horno. Y coge la piedra y digo, esa no, que es saltona. Se te quede, ¿eh? Empieza a conocer las piedras. Esta no por esto, la otra no por lo otro. Tú no metes una gallina en un corral que no te va a poner huevo, ¿no? Tú metes a la que pone huevo. Bueno, pues esa no. Ya está enseñándola a seleccionar. Después de seleccionarla, ponla en el sitio adecuado. Y cuando ya está terminado la hornada y todo, que hay ninguna herramienta, ni hay un nivel, ni hay nada. Ahora tenemos niveles, termómetros láser, ahora, porque nos obliga para tener las ISO. Eso es otro tema. Entonces, cuando esa persona ve esa piedra y al final le dice, ven, haz conmigo un viaje que te voy a invitar, y te lo llevas al Pórtico de la Gloria, donde el maestro Mateo realizó aquella maravilla, y le dice, ahí está tu cal, la que tú has elaborado, que la has realizado. Me estoy emocionando, porque es que lo vivo. Cuando ve ese chaval eso, dice, es que yo lo he sudado, como algunas imágenes que hay ahí, y mi sudor ha caído ahí, y o te has pegado un porrazo con la porra partiendo piedra, y tu sangre, digo, sangre, sudor y lágrimas, y lo ves ahí puesto, o los Leones de la Alhambra, o San Miguel de Lillo. Digo, mira, hemos solucionado esto con esto, mira qué sencillo. Ha merecido la pena el camino. Es como hacer la peregrinación y al final llegas a ver el santo, llegas a ver la cruz, nunca mejor dicho, y dices, ha merecido la pena subir la cuesta. Pues bueno, ahí es donde estamos. Sí hago un llamamiento, y aprovecho la ocasión para ello, de que hay que mirar por los portadores. En la labor que se hace desde la administración y demás es maravillosa, cada vez más cercano, lo reconozco que es así, y vosotros sí también me lo habéis dicho, de los primeros encuentros que hubo a día de hoy, pero hay que estar al lado y apoyar quizás más, no estoy hablando de temas económicos, sino darle más aliento a quien porta ese conocimiento, a quien porta eso, porque eso nos va a hacer ser más independientes, por ejemplo, en temas económicos y en temas de todo, ser más independientes, ser más creativos, tener más capacidades para otras cosas. Entonces yo creo que eso es fundamental. Bueno, y para terminar con todo esto, si os digo que, claro, una cosa es la parte romántica, bucólica del fabricar cal, y otra cosa es la realidad cuando sales a la calle. Entonces, ¿nosotros de qué comemos? Debe de vender cal. Digo muchas veces que esto es como el lince no necesita tantos técnicos alrededor poniéndole microchip y demás. Quiere que le eches conejo, que ya de cazarlo se encarga él. Bueno, entonces nosotros, ¿qué es lo que necesitamos? Vender cal. Nosotros estamos en muchos países, pero no es porque no seamos muy happy, ¿no?, de irnos a otros países, sino simplemente porque aquí tenemos que buscar dónde vender para poder ir manteniendo la actividad. Entonces, estamos en países como, por ejemplo, Panamá, en monumentos patrimoniales, donde se demanda nuestro material. Y, sin embargo, aquí nos tenemos que pelear para ver cómo, oye, pero y esto no es ni de cal siquiera, esto no es compatible con el edificio. O sea, tú porque tengas mucho dinero y te partas una pierna, yo no he visto al hijo de ningún rico con en vez de una escayola, mármol de Macael en una pierna, pues esto es para escayolarla. Jolín, vamos a poner lo que es de aquí, la compatibilidad con ella. Y a partir de ahí, pues para poder estar en esos mercados o para poder
poder tener presencia en el mercado, pues como un fabricante industrial del siglo XXI que estamos, desde marcado C, ISO 9001, 14001, absorción de CO2, registrado, así se me olvida alguno decírmelo, registrado en el Ministerio de Transición Ecológica en compenso, estamos compensando el CO2 que otros emiten. Somos la única empresa capaz de medir y cuantificar cuánto CO2 absorbe tu edificio si lo has construido. Ahí voy a hacer un poquito de publicidad. El grupo Indite, cliente nuestro, y además fueron los primeros que lo hicieron con ese compromiso. Capacidad de el ahorro del agua, importantísimo. Este país, sobre todo. Oye, os digo que sabe lo que es la gestión de agua. Y os voy a hacer un cálculo. Un edificio, una fachada, 20 kilos por metro cuadrado, 20.000 kilos de mortero, que son 1.000 sacos. 1.000 sacos con un mortero cementoso a 7 litros, 7.000 litros, ¿no? Vale, con un mortero de cal en pasta como el nuestro, cada unidad 330 litros, es decir, una lata de Coca-Cola. 1.000 por 0,33, 330 litros. ¿Qué pasa? Y eso no está certificado, eso no se mira. Y bueno, para más INRI, pues como no nos dejan actuar, es decir, la mujer del CESA no solo tiene que serlo, sino parecerlo, pues bueno, estamos registrados en Europa con nuestros productos como bactericida y fungicida, no virucida porque no nos dejan ningún bichito, pero sí que lo hemos conseguido y hecho. Y todo eso, moneda, clink, 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 clink. Y claro, ahí estamos. O sea que tenéis, lo puedo decir, no porque sea mía, en España la mejor cal artesanal del mundo y además certificada. Lo podéis comprobar vosotros. Muchas gracias. Bueno, ya más o menos como que has hecho toda la mesa redonda. El resto ya no hablo más, el resto lo tenéis ahí. Bueno, simplemente recordaros, la cal de Morón está dentro de lo que son los registros, no dentro de la lista representativa. Y los registros, su finalidad es que tú puedas difundir e implementar el mismo sistema que tienes en otros países, ¿no? Son líneas de trabajo distintas dentro de la Convención de Inmaterial. La lista representativa es, bueno, pues como dice su nombre, intentar transmitir la representatividad de tu patrimonio cultural y material como Estado, y en cambio los registros de buenas prácticas la idea es poder llevar esa manera que tienes de entender y de trabajar el patrimonio cultural y material a otras instituciones o entidades. Y bueno, y de hecho ellos trabajan la cal en otros países, incluso en la zona de África se ha trabajado mucho en la recuperación de la cal artesanal para que puedan desarrollar construcciones. Seguimos con arquitecturas y con piedras y nos vamos a la arquitectura tradicional. No es propiamente piedra en seco, sino todo el trabajo de la arquitectura tradicional. En la mesa hemos intentado traer manifestaciones incluidas en la lista y otras que no están en la lista. Para intentar transmitir que estar en la lista no es el objetivo, ¿vale? Lo importante es sobre todo trabajar y salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial. Yo siempre insisto mucho, ayer no lo dije, la Convención de Inmaterial no tiene una vertiente de exclusividad como la de Patrimonio Mundial, que tienes que demostrar que tienes un valor universal excepcional. La de Inmaterial es ante todo inclusiva. Lo único que por la propia gestión y por los recursos humanos que hay unos números de expedientes a presentar. Pero la importancia es conseguir dar a conocer y salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial en general. No hace falta estar en la lista para que las administraciones y los portadores consideren que haya que pues salvaguardar su patrimonio. Y bueno, aquí tenemos a alguien que trabaja en la arquitectura tradicional, que además desde el Ministerio tenemos un Plan Nacional de Arquitectura Tradicional, Sara está aquí, que es una de las coordinadoras. Y bueno, pues te doy la palabra. Muy bien, buenos días. Soy Pablo Carbonell, arquitecto. Primero, muchas gracias por la invitación al Ministerio por organizar el encuentro. Bueno, yo formo parte de un estudio de arquitectura que se llama Ecoproyecta y que nos dedicamos pues, a proyectos que vinculan la arquitectura con la sostenibilidad, el paisaje y en concreto con el patrimonio cultural o la recuperación del mismo. Y bueno, estoy aquí fundamentalmente porque uno de los proyectos destacados de los últimos años fue la rehabilitación de los Pozos de la Nieve de Sierra Espuña. Los Pozos de la Nieve, pues para quien no los conozca, son pues como nuestras
las antiguas fábricas de hielo. Cuando no existían las neveras en cada una de nuestras casas, pues el hielo se conseguía depositando y acumulando nieve en las cumbres, en las montañas donde nevaba, dentro de unos enormes pozos excavados en la ladera de la montaña, de tamaño variable, porque hay diferentes dimensiones, pero por ejemplo el pozo más grande que hay en Sierra Espuña pues tiene 12 metros de diámetro y otros 12 de profundidad, más luego la altura de una cúpula, que era lo que protegía esa nieve, y que nieve que se compactaba. Ahí estaba el oficio del pocero, un oficio por supuesto perdido, pero que lo interesante aquí ya no es el oficio de las personas que almacenaban la nieve y lo compactaban y lo convertían en hielo, sino más bien algo que sí que deberíamos tratar de fomentar, que es el oficio de la construcción tradicional, ¿no? Es decir, aquellas personas que construían estas estructuras con mamposterías de piedra o de ladrillo artesanal, con estructuras abovedadas, utilizando mortero de cal, aquí el vínculo con cal de Morón, y que oficio que es complicadísimo encontrar hoy en día. Y de hecho el reto del proyecto que yo represento pues será restaurar estas estructuras siguiendo materiales y técnicas tradicionales. Y era un reto pues porque es un conocimiento que se ha ido perdiendo, y si es difícil encontrar buenos oficios en el sector de la construcción, oficios convencionales de albañil, instalador, etcétera, pues si encima están vinculados con sistemas constructivos que no son los habituales, pues todavía más complicado, ¿no? Entonces, bueno, pues es un tema que yo creo que irá saliendo en el debate hoy, ¿no? De qué manera se puede tratar de fomentar y de recuperar buenos oficios de construcción tradicional. Bueno, por dar algún dato más, este proyecto de rehabilitación hay que tener en cuenta que los pozos de la nieve de Sierra Espuña, que hay un total de 28 pozos en la sierra, con lo cual es pues, una cantidad muy grande y de difícil parangón en el mundo, ¿no? Porque encuentras, hay pozos de la nieve repartidos por muchos lugares, en concreto por la cuenca mediterránea, pero 28 en una misma sierra es difícil, ¿no? Y eso se debe pues, a que Sierra Espuña estaba geoestratégicamente colocada pues, cerca de localidades cercanas a la costa. Es una sierra que está cerca a la costa murciana, y entonces pues, se llevaba hielo desde la sierra hasta localidades como Orihuela en Alicante, a Cartagena, a Murcia por supuesto, a Lorca. Entonces eran poblaciones relativamente pobladas, valga la redundancia, y entonces esa sierra estaba pues, localizada de una manera pues estratégicamente cercana, ¿no? Y ahí nevaba. Y digo que nevaba porque actualmente las precipitaciones de nieve en la sierra son muy escasas, cosa que también hace que los pozos de la nieve pues sean testigos del cambio climático, que es un tema que también se trata en el encuentro, ¿no?, organizado. Es decir, la vinculación del patrimonio con ese cambio climático. En este caso los pozos pues son testigos de unas precipitaciones de nieve que hoy en día son inexistentes, y que realmente sería imposible el funcionamiento de los pozos de la nieve con la realidad climática de hoy en día. Los pozos se abandonan realmente porque aparece el frío industrial a principios del siglo XX, pero si no hubiera aparecido el frío industrial, los pozos de Sierra Espuña pues no tendría sentido. Habría que buscar cotas más altas, porque los pozos están a unos 1.400 metros de altura, la cota más alta de la sierra es en 1.500, y entonces pues hoy en día no sería factible. Entonces, bueno, pues esa vinculación del patrimonio con el cambio climático, con oficios perdidos, luego con un paisaje, porque los pozos son declarados BIC, bien de interés cultural, en la categoría de lugar de interés etnográfico, es decir, lo que
lo que se destaca es la huella de una actividad que fue el comercio del hielo, la huella de ese comercio en un paisaje, en un entorno natural como es Sierra Espuña, y realmente lo que hay ahí y lo que está protegido no son solo los pozos en sí, sino todo lo que acompaña, que son construcciones anejas, son casas, porque ahí se vivía. Actualmente no hay una población en esas cotas de la sierra, pero en esos momentos, pues hace 100 años, se vivía ahí porque había que cuidar los pozos, había que mantenerlos, había que vigilarlos, porque el hielo era una materia prima muy valiosa, y había conflictos entre propietarios. Entonces se vivía allí, había corrales, hay hasta una ermita, todo esto en ruinas, y luego pues caminos, hay restos de aterrazamientos de huerta, donde ahí se cultivaba. Entonces, bueno, pues todo ese paisaje y esa huella de la actividad del comercio del hielo es lo que está protegido y considerado bien de interés cultural. Bueno, pues esto es un poco un resumen del trabajo y del proyecto que hemos hecho, y nada, pues cedo ya aquí la palabra. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, yo, como mis predecesores, agradezco mucho estar aquí con todas vosotros y vosotros. Y bueno, también en particular aprovecho para agradecer al sector apícola, porque yo no soy apicultor, soy consumidor de miel y me gusta mucho. O sea, mi pareja es nieta, bisnieta y hija de agricultores que en su momento fabricaban miel domésticamente para el consumo en su casa. Y dices, ¿y este hombre qué hace aquí? Entonces, si no tiene nada que ver con el sector, no es como aquí algunas personas, conocedor del oficio a fondo. Pues bueno, tengo que agradecer a la gente del sector, en concreto a Enric Simó de Apiats, de una asociación de apicultores de Valencia, que está en Montreuil, que me buscara un día. Y tengo que agradecer también a Cristina Lafuente y a Elena Vázquez de la Subdirección General de Gestión y Coordinación de Bienes Culturales, que también se sumaran a una propuesta de... Nosotros somos advenedizos en esto del patrimonio, llevamos apenas 2 años trabajando en esto, aunque hablo en primera persona, pero viene de antes, y ahora os contaré. Yo soy de la Universidad de Valencia, soy profesor universitario, soy antropólogo. Tengo interés no por el patrimonio, y diréis, entonces, ¿qué hace aquí? A mí me interesa la patrimonialización, no el patrimonio. O sea, no me interesan las cosas que son patrimonio, sino cómo las construimos como tal. Eso es lo que me apasiona, una de las cosas que investigo, también hago otras. Y eso tiene un efecto en el patrimonio, porque al final lo pone en valor, y a mí me apasiona esta idea de cómo hacemos que algo sea considerado auténtico, digno de ser conservado, de ser transmitido, qué efectos tiene después sobre esa misma conservación y autenticidad, no desgastarla, todas estas cosas y bueno, pues un día tuve la suerte de que me buscara el sector, porque había publicado un día un texto en un sitio sobre cómo se podía patrimonializar la miel, y bueno, y aquí estoy. Entonces, pues bueno, con vosotras intentando contaros algo interesante, ¿no? Bueno, decía que me interesa el proceso de patrimonialización, que es la construcción de autenticidad y dignidad de algo para ser protegido, es poner algo en valor. Y eso creo que es de lo que hay que hablar aquí, ¿no? De lo que estamos haciendo todas las personas que estamos aquí, los que estáis ahí, los que estamos ahora mismo en esta mesa, ¿no? Y eso es difícil, porque el proceso entraña muchos agentes, a veces conlleva contradicciones, conlleva conflictos que son esenciales a la misma naturaleza de esa construcción que decíamos. Es decir, no todo el mundo está de acuerdo sobre qué significa conservar algo, no todo el mundo está de acuerdo sobre si debería ser conservado o no, sobre cómo hacer los cambios, porque al mismo tiempo en esta mesa estamos gente que estamos hablando de una actividad de que la gente come. Es decir, ayer cuando hablaban de la transhumancia, un compañero hablaba de un modo de vida, ¿no? Hay que poder vivir y dignamente, vivir y dignamente. Y esa es una cuestión, es decir, que puede ser todo muy bonito, y esta cuestión del patrimonio, visitar un sitio porque el patrimonio es bonito, puede ser bonito que una administración decida poner en marcha una iniciativa de patrimonio porque van a venir a visitarlo. Puede estar muy bien que un productor aproveche para poner, un distribuidor aproveche para poner un sello en un bote y diga, esto es español, ¿no? Pero ahí detrás hay gente que trabaja, y eso es un poco lo que nos lleva aquí, ¿no? ¿Qué puedo decir de la apicultura? Vamos a ver, pues el proceso en el que estamos metidos empieza en 2010 con la COAC, que empieza a pedir ya una recogida de firmas. Llegó a 120.000 firmas pidiendo que se declarara patrimonio.
Y ahí es donde entramos intentando, contactamos con el sector, contactó con el ministerio, del ministerio con el sector vinieron a la universidad y ahí estamos metidos en esto desde hace un par de años aproximadamente, ¿no? Estamos hablando de un sector muy importante y hay dos cuestiones clave ahí. La cuestión precisamente de la biodiversidad y la sostenibilidad, el papel que tiene la apicultura a través sobre todo de la polinización, es una cosa fundamental, es un sector en estos momentos clave, pero también para detectar problemas del propio cambio climático, porque claro, aquí estáis viendo unas fotografías y salen personas, pero salen abejas también, claro. Estos pequeños seres, pues claro, con su actividad nos llaman la atención sobre los periodos de floración, sobre la humedad, es decir, son un detector prácticamente de la cuestión del cambio climático, por tanto eso es fundamental. Pero una segunda cuestión es el riesgo que tiene el propio sector. O sea, a pesar de que ser un sector que en España prácticamente es un país puntero en Europa en la apicultura, pero solamente el 17% de la producción corresponde a profesionales, la mayor parte son gente que no es profesional, y esos profesionales se encuentran con problemas. ¿Qué problemas? Por ejemplo, a pesar de que bueno, el 76% de la producción de alimentos puede llegar a depender de esa polinización y de su importancia, pues no siempre se pone en valor y por ejemplo, se importan productos extranjeros, se venden como productos españoles, grandes distribuidores venden productos como si fueran españoles, con un sello que pone español, que además a lo mejor incluso alguno de ellos se mete dentro del caparazón de la dieta mediterránea para ofrecer sus productos, ir a charlas y presentarse como un adalid del producto español, pero después resulta que ese producto no es verdaderamente un producto auténticamente, digamos, del territorio. Y eso es un tema que pone en serio riesgo al propio sector, ¿no? Por no hablar del propio cambio climático, que evidentemente se sufre ahí de manera muy dura. Por ejemplo, sin ir más lejos, luego habrá una mesa sobre la dana, pues el sector ha sufrido mucho en Valencia precisamente los efectos catastróficos de la dana ahí en esa zona, ¿no? Pero estamos hablando también de año tras año el problema de la sequía, que provoca problemas, ¿no? Y sobre todo esa importación de mieles a bajo precio que no son, ¿no? El sector, decía, es un 17% de la producción es de no profesionales. Hablamos de una agricultura movilista, transhumante también en buena medida, pero también hubo, por aquí hay alguna fotografía que va pasando de vez en cuando, de ejemplos de lo que era una actividad tradicional fijista, que era residual, se hacía con corcho y con otros materiales, ¿no? Del cual dependían algunos oficios que trabajaban con cañizo, digamos, que para la elaboración de esas colmenas fijistas, ¿no? Tienen una parte de apicultura tradicional que está ahí. Ahí también hay una fotografía, habéis visto un par de imágenes. Había agricultura, había construcción tradicional vinculada con la apicultura, las albarizas, los cortines, ¿no? Sobre todo en el norte. Y bueno, y una cosa que es muy interesante también es el propio proceso de cambio de la apicultura como elemento para conocer, ¿no? O sea, cómo acaba convirtiéndose en un sector moderno y pasamos de la fijista a la movilista. O sea, un elemento interesante en todo el proceso de patrimonialización es las transformaciones que se producen sobre las actividades, ¿no? Ayer también, cuando hablaba también el compañero Mario sobre el tema de los salen los rayers en catalán, pero bueno, de esa actividad. Además hablaba, era interesante porque dices, tampoco hace falta idealizar el pasado, ¿no? O sea, no hay que mirar, esto se hacía todo muy bien, eran todos ecologistas, ¿no? Claro, lo que hay que hacer es mirar toda la transformación y entonces ver estos elementos, es tan patrimonio en la actividad de Calcomo tradicional como lo que nos ha contado él ahora mismo sobre esos cambios o la transformación del móvil que decíamos ayer. Ese dinamismo también forma parte del patrimonio. El patrimonio no es una cosa esclerotizada, para nada. Entonces, pero claro, hay que mantener un mínimo, tiene que seguir existiendo, ¿no? Ese cambio y también otra cosa, también hemos puesto alguna fotografía ahí para que lo vierais, tampoco es una actividad, es mayormente rural, pero no específicamente solamente rural. Hay apicultura urbana que se hace en ciudad y esa también merece la pena ser conocida y es una fórmula para que las personas, sobre todo gente joven de las ciudades, conozca ese sector también, ¿no? Que está muy bien, ¿no? Está por todo el país. Es interesante saber que ya la UNESCO tiene declaradas en Bielorrusia, en Polonia, en Eslovenia, iniciativas de patrimonio. La de Eslovenia quizás sea la más amplia.
no tanto como las otras dos, porque las otras son muy vinculadas con una técnica muy concreta de unos troncos, una cosa muy particular. La de Eslovenia es muy amplia, incluso me pone iniciativas de apicultura, de apiturismo. Es verdad que hay una parte de artesanía de las colmenas muy particular en Eslovenia, es verdad. Pero bueno, lo que es la actividad, al fin y al cabo, tiene un denominador común, ¿no? Que es la actividad apícola en sí misma, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ahí pues hay líneas de confluencia. Después España tiene más de 30 museos y centros de interpretación vinculados con la apicultura, por no hablar de todos los museos etnológicos que la incorporan dentro de su propio discurso patrimonial, ¿no? Además tenemos 6 denominaciones de origen y una de protegida. Y luego, claro, un montón de elementos, procesos, técnicas y herramientas, productos y elaboraciones, también la cera, porque no solo la miel, sino también la cera, también hay que acordarse de eso, ¿no? Oficios vinculados con la apicultura, como era la fabricación de colmenas, la de infraestructuras y edificaciones, las actividades agrícolas o ganaderas que cooperan o a veces tienen algún cierto conflicto con la propia actividad, y esa relación está ahí. También los distribuidores de productos, los que los elaboran, herramientas e infraestructuras, conocimientos, valores y creencias populares, aspectos rituales, expresiones orales, regulación consuetudinaria, que también hay, regulación consuetudinaria. Muy interesante lo que contaba antes Pablo era, ¿no? No, Pablo es el Juan Jesús, eso es. Sobre el tema de los efectos legales de esas regulaciones consuetudinarias. También hay regulaciones consuetudinarias en el caso de la apicultura, que es interesante que se conozcan. Y después también propias formas de organización y manuales y tratados. Por ejemplo, tenemos en Valencia un historiador que tenía 3 volúmenes de historia de la apicultura, José María de Jaime. Después ha publicado con su hijo, ahí hay una transmisión generacional del trabajo, ¿no? En el que pues, por ahí se cuenta. Y esa historia también forma parte del proceso, ¿no? de patrimonialización del pasado y todos los cambios que ha tenido el sector. Y por último, la música, las artes, la literatura, en fin, lo dejo ahí, pero deciros que, bueno, que estamos aquí para aprender, para ver cómo conseguir una cosa muy importante. Efectivamente, tener un sello el objetivo no es el patrimonio con mayúsculas en una convención ni nada de eso, sino que eso vuelva, ¿no? Y que esa puesta en valor a través de esos sellos, ese proceso, haga que la gente pueda vivir dignamente. Que esa dignidad se traslade al propio y que la gente sepa que consumir ciertas cosas es un ejercicio de indignidad. También, eso en el caso de la miel, vamos, o sea, por favor, pensadlo. Cada vez que compréis un bote de miel, pensar si es digno comprar ese bote de miel para el que lo está detrás. Gracias. Bueno, y voy a hacer una cosa, repartir. Como no puede ser de otra manera, voy a repartir aquí unos botes de miel y unos dosieres entre las personas que me acompañan. Muchas gracias. Bueno, yo creo que en vuestras presentaciones han salido los temas que en esta mesa queríamos tratar. Creo que, bueno, pues por un lado la patrimonialización de los oficios y de lo que es las manifestaciones y los elementos asociados al intangible, ¿no? Sí que, bueno, en el caso del patrimonio cultural y material, o como bien has comentado con la miel, las declaraciones suelen venir de abajo arriba, que eso es lo importante, es la propia comunidad portadora la que solicita esa valoración como patrimonio. No son los gestores del patrimonio los que van y deciden que eso no es patrimonio, que es lo que pasaba antes con el histórico artístico. En este caso es la propia comunidad portadora, un poco con esa idea de respaldo o con esa idea de, bueno, lo que yo estoy haciendo como oficio es que es digno y debería de sí o sí conservarse. Y al mismo tiempo es esa propia comunidad portadora la que tiene que establecer los cambios y la evolución y cómo queremos avanzar, ¿no? A lo mejor pues hacemos la miel de una manera tradicional, pero pues como tú has comentado, ¿no? Vamos evolucionando y la vamos cambiando, y eso pasa en casi todos los oficios. Otra de las líneas que ha salido es cómo el cambio climático ha afectado al mantenimiento de estos oficios. En algunos casos pues, se ha tenido que perder por el propio cambio climático, entonces lo que sí es importante es por lo menos recuperar esa memoria y como mínimo tenerla documentada, aunque en algunos casos el oficio como tal lo hayamos perdido, y como por otro lado hay ciertos oficios y elementos que lo que nos ayudan es a poder combatir ese cambio climático, ¿no? Y entre todas estas líneas, una de las cosas más importantes es cómo mantener estos oficios y que vivan dignamente, ¿no?
que para mí sí que, bueno, en el patrimonio cultural inmaterial que trabajamos desde el Ministerio como gestores, que siempre tenemos una mirada a lo mejor más burocrática, sí que vemos cómo las manifestaciones asociadas a fiestas, a rituales, todas ellas se suelen mantener, ¿vale? Y no tienen un problema de supervivencia, no tienen un problema de transmisión de generación a generación, mientras que los oficios sí que tienen esta problemática de mantenimiento y de pervivencia, ¿no? Y cómo en algunos casos la administración puede o no puede participar, ¿no? Son distintas maneras, incluso a veces uno de los problemas ante lo que sería la sostenibilidad y el cambio climático, en el caso que tenemos en esta mesa los oficios, cómo pueden ayudar a conseguir que frenar o bueno, por lo menos parar ese cambio climático y dar a conocer a las sociedades que hay otras maneras de hacer las cosas que, bueno, pues que responden más a esa idea de cambio climático. No solamente hay que reciclar, hay que pensar en más cosas. Y en cambio, en otras manifestaciones inmateriales asociadas a la fiesta, el problema es cómo conseguir hacerlas más sostenibles. Son las dos líneas que yo creo que en la cultura, en líneas generales, hay que trabajar. Como la cultura, en este caso el patrimonio inmaterial, puede ayudar a la sostenibilidad, pero al mismo tiempo cómo conseguir que la cultura sea sostenible, porque claro, las fiestas al final hay unos gastos, hay unos transportes. Uno de los problemas es el turismo en las fiestas, que lo comentaban aquí, las fiestas de los caballos del vino. Pero claro, ese turismo lo que hace es generar una huella de carbono, un consumo extra. Entonces, bueno, son las dos líneas dentro de lo que sería el patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Y bueno, aquí yo creo que si queréis empezamos más por esa problemática que hay en el relevo generacional de los oficios y cómo conseguir además transmitirlo a las generaciones futuras que quieran vivir de ello y cómo conseguir que se viva dignamente. La patrimonialización de estos oficios yo creo que ayuda a que uno se sienta un poco más orgulloso, pero no sé si solamente ayuda a eso o no. Bueno, esto sería un poco uno de los primeros temas y luego seguimos con los otros. Tampoco sé si el público como tal queréis participar, preguntar tras las exposiciones que han hecho, tenéis alguna duda, ¿no? Es muy pronto por la mañana. Vamos a despertar un poco. Bueno, no sé cuál de vosotros quiere empezar. Venga, te ha tocado. Anda. Me ha tocado. Si me estaba mirando. A ver, el tema de lo del oficio, como veníamos diciendo, o sea, yo es que soy un cabezón. O sea, mis hijos han decidido seguir en la empresa cuando yo le he dejado y le he dicho que si no queréis no estáis. Porque al principio yo le decía, y mi mujer está ahí de testigo, es que yo esto lo hago para ellos. No, yo lo hacía para mí. Lo que ocurre es que a lo mejor ese tesón, ese encabezonamiento ha hecho que ellos al final se enamoren de ellos. Lo mismo que otros trabajadores, y pongo las muestras, no las pruebas, ¿no? Cuando yo estoy con ellos y les digo, de esta piedra después ha salido esto, pues ellos se sientan orgullosos, ¿no? Entonces, donde sí vemos y estamos trabajando en ello, en crear oficios, llamados distintos, o estoy llamando a la puerta equivocada, de llamar para crear esa escuela de maestría y oficio, en el cual no es que vengan a trabajar de barde, sino que vengan a trabajar aprendiendo el oficio. No todos los que lleguen les va a gustar, porque hay que doblar el lomo, hay que madrugar, oye, un trabajo duro. No todo es tan bonito, ¿no? Entonces sí que después poder tener esa cartera, esa variedad de esos trabajadores, que no tienen por qué ser chavales jóvenes, puede ser incluso más mayor, y que aprenda el oficio no solo de calero, sino también de algo que falta muy mucho, como es los aplicadores, ¿no? Lo que es el oficio de la aplicación, de cómo instalan la cara, el blanqueo y hasta dónde llega. Y que esté reglado. Ahora estamos con la formación profesional dual esta, ¿no? Bueno, pues curiosamente, con la demanda de, vamos a llamarle albañiles, que hay en España, que puedo hablar que es una demanda de más de 1 millón, no está contemplado los centros de formación. Y compartía anoche o ayer tarde que tuve la experiencia de la Escuela de Oficio en Galicia, en La Coruña, en Someso, de dar talleres para esos chavales, teórica y práctica. Y los profesores estaban encantados. Era aquello de la escuela de oficio de cuando en las universidades laborales, ¿no? Y como los chavales se quedaban prendados con lo que eran capaces de hacer con la cara. Es decir, que le decían, pero profesor, uno Juan Bello, ¿no? Pero esto del enfoscado, lo mismo que hicimos con cemento, dice, sí, pero esto es saludable. Lo del otro día no es saludable. Claro, y los chavales se quedan, pues yo voy a trabajar con la cal, porque esto es maravilloso, porque esto tal. O sea, simplemente tocar el material, meter las manos en el material, esa
esa cal en pasta envejecida, eso que es como una mousse, como si estuviera metiendo las manos, eso es una gozada. Y empiezas a aplicar el material, al final cuando te lavas las manos ni te han picado las manos, ni estás trabajando con componentes orgánicos volátiles. Has creado un ambiente sano. Eso a la gente le gusta. Bien, pues esos son los anzuelos para ese personal. Entonces lo que necesitamos es esas herramientas, que vosotros nos digáis cómo hacerlo. Oye, ¿a qué puerta podemos llamar? Porque igual yo estoy llamando a las puertas que no son. Pero sí sabemos de que no va a haber en España, no sé, para formar un curso de 15, 20 o 10 chavales. No lo va a haber. En 40 millones de habitantes que somos, no va a haberlo. Seguro que lo hay. Lo que hay que poder reglarlo, poderlo hacer y después transmitir el oficio. O sea, lo que más quisiera. No sabéis cuánta demanda desde el último proyecto que nos ha entrado, que es un colegio en Rabat, financiado por el gobierno de España, con una constructora española. Oye, ¿aplicadores tiene? Digo, no. Y voy a mandar un equipo de aplicadores que están en Melilla para que hablen con ellos, que son marroquíes. Y en España, ¿qué pasa? O en Ceuta. No hay aplicadores en Ceuta. No hay aplicadores de materiales en Ceuta. Bueno, y no digo, cuento si llamáis a cualquiera, tenéis un problema, un electricista, un fontanero, no lo encontréis tampoco. No sé yo, estáis todos igual que yo. Entonces, ese oficio se ha perdido y eso hay que recuperarlo. Porque si recuperamos ese oficio, pues recuperamos, lógicamente, el oficio del calero, pero también de la aplicación de, y todos vamos ganando. Yo creo que es algo que ahí sí que nos tenéis que echar una mano. Y otra cosa que también es, vuelvo a insistir, los portadores. Antes he dicho, era una cosa y era curiosísima, ¿no? Tengo el bote de la miel, le pongo el sellito de España, le pongo el tal, le pongo el cual. El trabajo lo haces tú. Tú te encargas de divulgar, venir aquí eso y explicarnos lo que es la miel. Pero tú te vas a llevar la hiel. La miel se la va a llevar el otro. ¿Me seguí? Os lo doy por escrito. Entonces, ahí es donde sí que yo hago un llamamiento a la fiscalía que os toque a vosotros, de decir, es que tenéis que mirar por eso. Porque de visita, ya estamos hartos de parques temáticos. Por eso conecto la tele, National Geographic, o ya pido TV la carta y me encargo de ver lo que yo quiera. No me tengo ni que mover el sofá. Pero estar ahí y vivirlo es distinto. Yo lo digo muchas veces en cuanto a la pregunta que tú hacías del futuro. ¿Quién va, estos trabajos, quién los va a sostener o quién los va a mantener? Yo lo digo muchas veces, que a lo mejor uno en la vida, por suerte o por desgracia, te hace falta un abogado, un arquitecto, un ingeniero. Pocas veces nos pueden hacer falta, pero al agricultor te hace falta 3 veces al día. Con lo cual es fundamental. Ayer hablaba Pablo de la transhumancia, que ya citando a Plinio el Viejo, los romanos ya se planteaban estos problemas. Los romanos decían, ¿qué va a pasar en Roma? Que nadie quiere ser agricultor, ¿quién va a mantener las legiones y al pueblo si la gente no quiere? Yo afortunadamente ahí en la Junta de Hacendados, que es la comunidad de regantes donde se desenvuelve el consejo, se ve gente joven. Hombre, el target nuestro, la gente es mayor, es jubilado para arriba y tal, pero afortunadamente hay gente joven que hereda, compra o... Entonces a mí toda esa gente me vale. Pero sí es cierto, y cojo el testigo que dice el compañero sevillano, que tiene que haber no intervencionismo del Estado, pero sí ayuda. Sí ayuda porque tradicionalmente la Huerta de Murcia, cualquier escritura, coge una escritura de un notario y dice trozo de tierra de riego moreral. Ya no hay morera en Murcia, porque antes la economía de la huerta era la seda, en parte, gran economía. Desapareció la seda y pues, la gente del cítrico, venga, cítrico, naranja, limón. El cítrico, los limones, la gente podía vivir con una taolliga, que la medida nuestra son 1.118 metros cuadrados, de una gallina y tal, podía sacar una familia adelante. Pero ¿qué pasa? El cítrico empieza a funcionar, todo el mundo planta cítrico y ya el cítrico no vale. El limón en el suelo, te vas a Mercadona, lo que el otro día hablábamos, y te ven naranjas de Sudáfrica a 3 euros el kilo y las naranjas de los huertos de Murcia en el suelo. Entonces, intervencionismo, tiene el Estado algo que decir, tiene el propio huertano a veces nos cuesta trabajo gestionarnos, nos cuesta trabajo que nos digan lo que...
Entonces debería de haber algún poco de control o ayuda por parte de la administración, de si queremos mantener esa agricultura de cercanía, ese kilómetro cero, esa economía circular de la que tanto se habla, pues se mantenga de verdad, se ayude por parte de las administraciones, se haga un esfuerzo para que el chaval que hereda el huerto, por ejemplo, se han dado casos, nos llegó un caso el año pasado que el hombre pues tenía el huerto abandonado de cítricos, seco y tal, lo quitó entero y quería poner balas de paja inyectándole no sé lo que le inyectaba, pero nacían setas de varios tipos. Entonces, claro, vio que para hacer ese trabajo, para marcar la trazabilidad del producto, lo volvían loco. Entonces acudió ahí a la Junta a ver qué podíamos. Entonces nosotros no somos comunidad autónoma, ni consejería, ni ayuntamiento, y yo le dije, hazlo. Pero hombre, ¿cómo? Le digo, tú hazlo, que ya verás cómo lo saca. Yo le pegué el empujón que no se lo da a la administración. Es decir, la administración tiene que, a ese chaval, a ese futuro, a esa persona que quiere seguir con ese huerto, seguir con la tradición, pues tiene que tener una ayuda y no tantas trabas, como bien ha dicho Isidoro, perdona, tantas trabas de la administración y tantos problemas con Hacienda y tal. Entonces hay que ayudar para este patrimonio, mantenerlo, que sí es un buen cartel, ¿no? Para decir, mira, qué bien, que somos patrimonio inmaterial de la humanidad, pero si luego no hay ayuda, no hay apoyo, y ya no entramos del apoyo financiero, que en Murcia, por ejemplo, tenemos un problema, y me voy a empezar a meterme en algún charco que otro, con la exigencia. Es decir, todo el mundo nos exige visibilización, para tocar una acequia no se pueden tocar la acequia, porque la modernización de Orihuela para abajo, que luego ya aquí hablará gente de la Vega Baja, del Segura, se puede hacer cualquier cosa en los cauces, es decir, hormigón, cal hidráulica, piedra, mampostería. Ahora en la Huerta de Murcia quieren que sigamos trabajando como en la época de los árabes, es decir, los cauces en tierra, limpiar las acequias como lo hacían los egipcios, con una corvillica y con un... Entonces, pues bueno, nos exigen determinadas cosas que a veces es incomprensible. Los tiempos modernos no van. Necesitamos, se habla tanto del cambio climático, de la poca agua, la sequía permanente de nuestra región. Entonces, cimbrar en determinados momentos o poner con algunos cauces con piedra, con mampostería, en fin. Pero esa decisión la tiene que tomar el regante, que es el usuario, es el que sabe qué necesita cada cauce, porque nuestra zona es zona de riego y zona de avenamiento. Es como cuando en una maceta uno riega la maceta, el sobrante que no quiere la maceta va al plato, ¿no? Pues nosotros tenemos un sistema perfecto de riego por el cual lo que sobra, el exceso de esa humedad, se recogen en azarbe y otros cauces de avenamiento que devuelven ese agua al río. Es decir, tenemos un sistema perfeccionado desde el tiempo de los árabes. Entonces, ahora determinadas asociaciones, determinada política, sin señalar a nadie, nos exige unas cosas, pero a nuestra costa, sin que nadie nos ayude. Entonces, todo esto lo cuento porque la pervivencia del Consejo, para que siga existiendo el Consejo, aparte del conflicto, que el conflicto lo tenemos de forma permanente, necesita que exista la huerta. Y para que exista la huerta, nuestro presidente lo dice mucho, tiene que haber huertanos. Sin huertanos no hay huerta. La huerta no es el Parque Natural de Doñana ni una cosa natural que ha surgido así de la nada y se mantiene por la... No, la huerta es una creación del hombre con la ayuda del río, con la ayuda de la presa que hace el río en el Jabalí, que es la contraparada, que es una zona muy bonita. Es una pena, tenemos más fotos de la cal que de la huerta, no hay ninguna foto del Consejo, pero bueno. Entonces, es decir, que mi lamento es que se nos exija tanto, pero que no se nos ayude nada. Y no voy a hablar del tema financiero, porque del tema financiero... ¿Sí? Bueno, yo por mi parte... Sí, a Pablo. En realidad quería hacer una pequeña nota al pie, porque, o sea, siendo muy pertinente lo que estás diciendo, los nuevos campesinos, el nuevo campesinado, muchas veces estamos pensando en gente joven.
y la verdad es que lo que se observa es que hay mucho cuarentón y cuarentona. Bueno, sí, pero pues entonces redefinimos juventud, ¿no? Que no hay tanta infancia como creemos y hay mucha juventud. Y eso yo creo que es importante. En los estudios de la gente que ha mirado esto, realmente se observa que hay mucha gente que, bueno, desarrolla su profesión en las ciudades, no le gusta. Yo incluso conozco en el País Vasco algún ejemplo que otro de ingenieros industriales que han vuelto con su título de ingeniero industrial bajo el brazo y su carrera profesional de ingeniero, lo han dejado todo y se han echado al monte. Entonces, a veces los esquemas de ayudas e incluso los esquemas mentales que tenemos todos no funcionan tan bien por eso, porque mucho del nuevo campesinado es gente que ya tiene familia, que ya tiene hijos pequeños, que ya es otro rollo, ¿no? Y eso yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Era solo una nota al pie que no cambia nada lo que estás diciendo, simplemente por definir juventud, María. Pero yo, y ya paso pero a mi juventud, a mí me vale cualquier ámbito de juventud, desde los 15 hasta los 80, digamos, eso es juventud. Es decir, gente que quiera, me vale, la gente que quiera recuperar el huerto del abuelo, porque también hay dos tipos de agricultura ahí en la huerta. Tenemos el huerto pequeño, el huerto, porque también ha habido una división a través de la herencia. El padre tenía una extensión grande, tenía 5 hijos, los 5 heredaban, no era como la figura a lo mejor en Cataluña, que está bien pensada el hereu, ¿no? El heredero principal que cogía toda la tierra. En Murcia el sistema del fuero castellano determinaba esa partición. Entonces se ha creado entre eso y la presión urbana de la ciudad que está creciendo a costa de la huerta. La huerta fértil existe en la zona sureste, en el este sí es una huerta más industrializada, más fértil, pero la huerta cercana a la ciudad de Murcia no es que se ha perdido, pues se ha quedado un poco del huerto yo mismo. Yo soy una persona que se ha criado en la ciudad, he vuelto a la huerta porque nací en la huerta y yo no puedo dedicarme, mi subsistencia está en otra cosa. Aún así mantengo mi arbolado, entonces esa gente también, ese nuevo huertano nos vale porque está fijando ese cultivo. Seguimos siendo un gran sumidero de CO2, pero se penaliza mucho al huertano, ¿no? El huertano sí puede estar cultivando, siendo un sumidero de CO2, aportando oxígeno, pero no puedes quemar, no puedes hacer ruido con el tractor, no puedes hacer, si tienes animales, ojo, cuidado que no le molesta al vecino. Entonces también hay mucho huertano nuevo que va a la huerta exigiendo las comodidades de la ciudad, el wifi que funcione, que tengamos, en fin, determinadas cosas que hay que hacer. Pero bueno, a tu pregunta, a mí me vale cualquier persona que quiera recuperar esa tradición necesaria y ese terreno que se tiene que mantener, y volver a hablar con los políticos a ver qué pasa porque aquí nos invitan a todas las charlas de economía circular, kilómetro cero, pero luego te vas al supermercado y te ves una lechuga que viene o el cordero que tú decías de Australia. ¿Por qué? Porque tiene que haber naranja de Sudáfrica a 3 euros el kilo y en el huerto está. O sea, entonces hay cosas que la teoría la tenemos todos muy bien, pero la práctica luego es bastante complicada. Bueno, de hecho, con el tema de la huerta, no sé si habéis leído el periódico, pero en Valencia concretamente tenían un anillo de huertas alrededor de la ciudad que lo querían ya cambiar para hacer urbanizaciones. Sí, aprovechando la dana, sí. Sí, eso salía hoy en el periódico. Además, estos oficios, otros temas que crean unos paisajes muy, muy concretos, y bueno, pues también esa idea de la pervivencia de los paisajes. No solamente ese es el boom urbanístico, y no vamos a entrar, sino las plantas fotovoltaicas. Yo aquí esto no entro, que me ha generado muchos problemas en el trabajo y no es motivo de esta mesa redonda. Pero bueno, sí que es cierto que es una problemática luego el poder vivir dignamente de los productos. No solamente los problemas, lo que comentabas tú, aparte de eso, es que el propio ciudadano o ciudadana sea consciente del tipo de producto que está comprando. Yo creo que sí que ha habido por parte de la administración o por la propia sociedad una conciencia muy grande de reciclar, ¿no? Ya todos en casa tenemos
nuestras 4 basuras distintas y sabemos más o menos ordenarlas, pero cuando vas al supermercado, bueno, pues tiendes muchas veces a comprar el producto más barato. Creo que falta una conciencia, ¿no? De saber realmente si lo que estás comprando, bueno, pues repercute o no repercute en la propia economía circular o en los propios oficios, ¿no? Y la dignidad del que los elabora. No sé si alguno... Mira, justamente había apuntado una cosa aquí muy grande cuando he dicho antes que construíamos dignidad y autenticidad. Me había olvidado una cosa, que es que construimos conciencia también. O sea, el patrimonio es conciencia. O sea, el patrimonio, una cosa que tiene, por encima de categorías como natural o cultural, es una cuestión colectiva y por tanto también es un modo de vida. Es decir, que tener conciencia forma parte de nuestra vida. Entonces eso es fundamental, porque si no, por muchos, la administración no puede resolver eso con ayudas, es una cuestión de conciencia. Por eso esas actividades pues, que comentabais, ¿no? Pues de tener contacto, no solo porque es una cuestión que en la apicultura ocurre, ¿no? Pues 8 de cada 10 apicultores prácticamente se puede decir no siguen con sus descendientes con la actividad. Estamos hablando de un sector que debe tener entre 50 y 60 años de media los productores. Y he dicho antes, 17% solo profesionales. Por tanto, otra cosa es que alguien, pues por afición o como complemento, que es una cosa que ya sucedía, como he dicho, he citado al padre de mi mujer, a mi suegro, por ejemplo, que las tenían, ¿no? Pues tenían abejas, es otra cosa. Estamos hablando de que alguien mantenga todo lo que tiene alrededor el oficio. Y eso no solo se puede hacer si se le ve el valor que tiene. Y claro, si al final la cuestión es la cuestión del bolsillo y tener más barato un producto que compramos, ahí, o sea, es una cuestión. Tenemos un problema con una institución que se llama mercado, tal como se entiende, y efectivamente yo tenía que anotar, la economía circular los circuitos cortos, ¿no? De proximidad, es una cosa fundamental. Que si tú tienes un productor de miel que produce cerca de donde tú estás, encima de ser miel buena, va a ser una miel de cercanía. Y claro, yo creo que ahí la conciencia también la administración la tiene que tener, insisto, o sea, no puede ser, lo digo por lo de la dieta mediterránea, que yo no sé, no voy a entrar pero el tema claro, de que un pimiento sea pimiento o la miel sea miel, y como es miel y es pimiento ya es dieta mediterránea y es patrimonio, lo siento mucho, pero no cuela. O sea, que venga alguien que porque vende pimientos o vende miel ya es un adalid del patrimonio, tampoco. Entonces, yo creo que eso tenemos que tenerlo claro y es una cuestión fundamental. Pero además otra cosa, yo hablaba al principio de que la patrimonialización atañe a distintos actores. Aquí estamos, me gusta esto que le ponéis ahí, gestores de patrimonio, ¿no? Al final, gestores, en este caso hay mucha gente que gestiona. Porque claro, aquí estamos gente, ¿no? Pues que tiene relación, algunos más que menos que otros, con un oficio, ¿no? Pero que ahí detrás, yo tenía aquí apuntado, pues está el productor, el distribuidor, las universidades. Antes tú citabas la universidad, también en el caso de la miel, pues hay gente que me contaban antes problemas que tienen ahora mismo para hacer análisis en laboratorios, ¿no? El coste que tiene y lo que cuesta a veces encontrar en las universidades también gente que trabaje de eso, las universidades, el sector educativo, el gastronómico, el turístico, el agrícola, todos estos sectores, toda esta gente, los consumidores, están ahí detrás, estamos ahí detrás. Y solo es posible que pueda continuar si toda esta gente rema en el mismo sentido, en el mismo barco. Esa es un poco la cuestión, que entremos ahí y que por tanto no veamos el patrimonio como una isla estética, como una cosa, como un sello, sino que lo veamos como algo que está vivo. A mí me gusta mucho esta diferenciación que cultiváis mucho, ¿no? Y que se trabaja mucho entre salvaguarda y conservación. No es lo mismo. La salvaguarda es que eso esté vivo. Y no es que el otro esté muerto, pero bueno, vamos a ver, no sé. Pero claro, la salvaguarda es fundamental. Pero la salvaguarda también es ir a comprar, consumir, es poner en valor, es contarle al otro, mira, esto es lo que hay. Es decir, el boca a oreja, el trabajo en colegios, todo eso también es la salvaguarda, que ahí es donde estamos. El siguiente paso, claro, ahora ha salido en el caso de la apicultura, la incubación está ahí, pero eso hay que llevarlo ahora al terreno de que se hagan medidas de salvaguarda. Y ahí es donde el tema es difícil, sobre todo
cuando hablamos de candidaturas, porque hay otra cosa que no, y con eso termino. También el patrimonio tiene detrás la identidad, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando tienes un territorio, pasaba con lo de los caballos del vino, tienes un territorio muy bien delimitado, muy claro, donde la gente se identifica con eso, y pasa con las fiestas. Eso es relativamente sencillo porque es muy claro a dónde vas, qué es lo que es, está delimitado. Cuando hablamos de oficios que se hacen en un lugar, a lo mejor también más, pero por ejemplo en el caso de la apicultura la complicación es pensar que tiene muchísimas manifestaciones en todo el territorio y que se hace también en otras partes. ¿Cómo trabajar eso? Es difícil, porque lo que tienes que ir a una cosa que la UNESCO pone en los expedientes, que es la comunidad. Pero la comunidad, que es otro melón, ¿no? Es una cosa que en realidad son personas de carne y hueso. Son agentes de carne y hueso, aunque todo el mundo la cosa comunitaria la viva con una experiencia emocional y estupenda, como si todo fluye, pero no, son agentes concretos. ¿Cómo articularlos? Esa es una cuestión fundamental que al final, en temas de patrimonio, repercute en los oficios, claro. Gracias. Bueno, yo si quieres por aportar el tema este de los oficios. En el mundo de la construcción tradicional, pues como comentaba antes, lo difícil es encontrar oficios que tengan una formación, ¿no? Entonces, ¿cómo resolver esto? Pues, sinceramente yo no tengo una batuta para dar respuesta, pero sí que me he encontrado con algunas puertas que parece interesante tratar de abrir. Una, por ejemplo, es recuperar las escuelas taller, que también se han ido perdiendo, ¿no? En Murcia había escuelas taller de construcción y donde se enseñaba a una persona pues el oficio de albañilería, donde a lo mejor también se trabajaba pues eso, técnicas tradicionales y eso pues se ha ido perdiendo porque en determinados momentos hay ciclos de mercado que hacen que se absorba todo la demanda de trabajo y entonces pues este tipo de organismos o de instituciones como puede ser una escuela taller pues a lo mejor parece que dejan de tener interés y se han ido perdiendo, ¿no? Entonces pues la realidad es que hoy en día es muy complicado encontrar oficios que tengan conocimiento, que tengan experiencia. Por ejemplo, los Pozos de la Nieve, la empresa restauradora recurrió a dos personas que venían de Jaén, que habían tenido experiencia en rehabilitar unas iglesias y con cúpula, y esas dos personas pues estuvieron un poco asesorando durante unos días a unos albañiles que no tenían experiencia en construcción de cúpula, y con eso y con nosotros allí pues aquello se levantó, ¿no? Pero realmente pues una sorpresa de todos, ¿no? Porque podía haber salido mal como igual que afortunadamente salió bien. Eso por un lado. Por otro lado, en Caravaca, en concreto aquí, hay una empresa de piedra, de extracción de piedra, que se llama Rosal Stones y que está haciendo una iniciativa privada de formación y divulgación de trabajo con sillería, que una cosa se llama mampostería, pues es utilizar piedra que te encuentras, ¿no? Que a lo mejor la partes para hacer elementos más pequeños, según interese, pero la sillería es piedra ya labrada, ¿no? Piedra labrada que encaja una con otra perfectamente. Eso es un trabajo que requiere de un conocimiento de un oficio más sofisticado que el de una mampostería, que es un trabajo de arquitectura vernácula o popular, ¿no? Y bueno, pues estuve visitando esta fábrica y traían a unos estudiantes de Francia, porque resulta que en Francia parece que esto del oficio tiene todavía un poco esa tradición de haber un maestro, ese maestro enseña a estudiantes y luego incluso tienen durante un tiempo, no sé muy bien cómo funciona a nivel de ayudas o lo que sea, pero la realidad es que hacen un viaje y tienen un año de experiencia en el extranjero donde ponen en práctica pues, esos conocimientos que han ido adquiriendo, ¿no? Y aquí levantaron una pequeña cúpula de sillería de piedra que tenéis
que imaginar un poco la complejidad geométrica que tiene levantar un muro, pues ya puede tener la suya, pero una cúpula con piedras labradas para que un elemento de doble curvatura, como es una cúpula, encajen bien unas piedras con otras, pues tiene su sofisticación, ¿no? Entonces, pero me pareció muy interesante cómo en esta empresa, bueno, pues habían tenido esa iniciativa de traer estos estudiantes de Francia que estaban haciendo en su propia fábrica esa labor y poner en práctica, levantar esa cúpula. Luego, hace poco han estado en el Colegio de Arquitectos de Murcia contando su experiencia, trayendo gente también que está trabajando con estas técnicas. Entonces, bueno, pues ayudar estas iniciativas privadas desde la administración también me parece interesante. Y finalmente quiero un poco trasladar lo que para mí es un problema tremendo, y es que la administración pública, por un lado, pues tiene iniciativas positivas como organizar estos encuentros, organizar, por ejemplo, en el mundo de la arquitectura, pues organizar premios y reconocimientos a los mejores proyectos de arquitectura, tanto a nivel regional, en la comunidad autónoma, tenemos los premios de arquitectura regionales. Yo tuve la fortuna de ir hace unos meses a Bucarest con el premio Europa Nostra, que es el máximo reconocimiento de patrimonio a nivel europeo que organiza la Comisión Europea, junto con la Asociación Europa Nostra. Pero eso por un lado, ¿no? Se pretende destacar y dar un espaldarazo a profesionales que están en el mundo del patrimonio tratando de hacer un trabajo pues de una cierta calidad. Pero por otro lado, la realidad es que los encargos de proyectos y los encargos de ejecución de obra a empresas constructoras desde la administración pública se hace a través de unos procesos que se llaman licitaciones públicas. Esas licitaciones se organizan pues para establecer unos criterios bajo los cuales se pueda seleccionar, pues, bueno, qué arquitecto queremos que haga un proyecto de restauración de la iglesia de Caravaca y qué empresa constructora se va a encargar de ejecutar ese proyecto. Los criterios que se están empleando para hacer estos encargos son casi exclusivamente económicos de subasta. Entonces, ¿cómo podemos pretender que haya unos oficios de calidad que trabajen bien la piedra y las técnicas tradicionales? Unos profesionales, ya sean arquitectos, ingenieros, que tengan un conocimiento específico sobre restauración de un edificio patrimonial, que cada uno es un caso particular y que hay que analizar caso por caso. Tú no puedes, como hacer una obra nueva, tú puedes emplear sistemas y métodos que casi que son repetitivos y sistemáticos, pero cuando tú tienes que rehabilitar un edificio patrimonial que tiene 300, 400 años o los que sea, pues tienes que analizar ese caso particularmente. Y sin embargo nos encontramos con que conseguir esos trabajos es una jauría de lobos donde tienes que estar peleándote, bajando los honorarios, y las empresas constructoras bajando sus ofertas económicas hasta niveles temerarios, y la administración pública está participando en ese juego. Entonces, desde aquí yo tengo que reivindicar una reflexión seria, porque si lo que queremos es defender la calidad, porque al final todo se resume en calidad, me da igual de lo que hablemos, de oficios, de trabajos, de proyectos, etcétera, de productos que queremos vender, pues esa calidad tiene un precio. Entonces no podemos estar jugando a la subasta y que la administración crea que ha hecho un buen negocio dando al mejor postor. Hay que establecer otra serie de criterios, por ejemplo, hablando de cal. ¿Cómo puedes pretender que una empresa constructora utiliza una cal hecha en Morol con toda la calidad fantástica si luego le estás diciendo que lo haga por 4 duros? ¿No? Al final que irá pues, a comprar cal industrial, que es más barata y ya está. Y no puedes hacer nada. Yo ahí como director de obra, ¿qué voy a hacer? Que se hunda esa empresa económicamente, que pare la obra, que se retire en un momento dado porque no puede seguir trabajando. Entonces eso es un sistema perverso que debemos entre todos tratar de cambiar. Gracias. Bueno, yo voy a responder como administración al sistema perverso.
Bueno, en lo que es rehabilitación de patrimonio, es verdad que está la ley de contratos, que es la que es, y es la misma para toda Europa. Eso no es un tema nacional, ¿eh? La ley de contratos nuestra se cambia porque la Unión Europea exige una serie de cambios, ¿eh? Luego hay otros criterios que no, pero bueno, o sea, está supervisada por Europa. En la rehabilitación de patrimonio es verdad que luego llega la fase en la que tú sales, el proyecto sale a concurso y las empresas son las que se presentan. Pero previamente, cuando estamos hablando de rehabilitación de patrimonio, el proyecto tiene que ser aprobado. Entonces, por ejemplo, en el caso de o sea, cuando te aprueban el proyecto a nivel de patrimonio, en el caso de las comunidades autónomas es por medio de las comisiones de patrimonio, los edificios que son de la Administración General del Estado los aprobamos desde la Dirección General, y tú sí que puedes incidir y puedes indicar que aceptas ese proyecto siempre y cuando usen ciertos materiales, y tú eso luego lo tienes que transmitir al pliego, ¿vale? Por ejemplo, yo se lo comentaba ayer, cuando estuve en la estación de tren de Valencia, que hay que hacer un proyecto, pues ahí sí que les dijimos que tenían que usar sistemas tradicionales de cal para la fachada, que yo le autorizaba siempre y cuando fuese un sistema tradicional. Luego ya que fuese la cal de Morón, o que luego, es verdad que luego nosotros no vamos a inspeccionar, pero sí que creo que la administración en términos de patrimonio sí que tiene cierta posibilidad, que luego puede o no puede ir asociada con la oferta económica. Sí que creo que se juega la oferta económica más ventajosa, y eso es un problema, pero es un problema muchas veces de cara al funcionario que gestiona. Nosotros tenemos un problema, porque muchas veces presentamos unos proyectos y dices que yo no quiero esta empresa, quiero la otra. Pero bueno, sí que creo que ahí se podría hacer algo y se podría establecer unas normas mínimas. Luego, lo que comentabas con respecto al patrimonio inmaterial y las declaraciones, yo creo que tenemos que distinguir que por un lado están lo que llamamos, lo que sería un inventario o un atlas, es decir, una recuperación un inventario de todo el patrimonio cultural y material que hay, y luego por otro lado están las declaraciones. La declaración de manifestación representativa es una protección de carácter jurídico, y eso es lo que muchas veces la gente, incluso nuestros superiores, nuestros mayores, no entienden. Y desde nuestra Dirección General sí que trabajamos porque una vez que declaramos manifestación representativa, conscientes de que es una protección de carácter jurídico, que no es un sello, aquí, mientras que la UNESCO no te exige que esté declarado manifestación representativa, la UNESCO te exige que esté en un inventario, no te exige que esté protegido jurídicamente el inmaterial. El mundial sí, el mundial te exige que esté protegido jurídicamente. Aquí no, y de hecho cuando uno se estudia bien la convención habla de inventario, nunca habla de registros desde un punto de vista jurídico, que son dos conceptos muy distintos. Nosotros, desde el Ministerio, sí que creemos que cuando declaramos manifestación representativa es porque realmente tenemos que hacer un plan de salvaguarda. El problema de los planes de salvaguarda es que llevan muchísimo tiempo y que, que además a nivel de nuestros mayores sí que ven muy bien estas declaraciones de manifestación representativa, pero ya cuando nos ponemos a trabajar en los planes de salvaguarda son más a largo plazo. Estos planes de salvaguarda hay que hacerlos de abajo arriba, hay que escuchar a todas las comunidades portadoras. En algunos casos, en las manifestaciones representativas, cuando hemos trabajado, vemos que, que internamente, nosotros además desde el Estado trabajamos a nivel de todo el territorio, pues que no todo el mundo piensa igual, poner de acuerdo a todas las comunidades y a los detentores de este patrimonio no es tan fácil. Entonces, bueno, sí que eso son dos líneas, ¿no? Los inventarios, los atlas. Nosotros, el Ministerio de Cultura, no tiene ese inventario. Tenemos simplemente la posibilidad de esa declaración de manifestación representativa, pero otras comunidades autónomas sí tienen ambas. Cataluña, por ejemplo, tiene un inventario increíble del patrimonio cultural y material, y luego tiene esa posibilidad de protección desde un punto de vista jurídico. Y UNESCO no es una protección jurídica. UNESCO sí que trabaja más esa idea de un sello. Cuando se crea la convención, los países de Grupo 1 y Grupo 2, Europa en general, no quería ese sistema de listas porque sabía todo el problema que había dado el sistema de listas en la Convención Mundial, pero en cambio África y América Latina pedían una convención para ellos, porque ese sistema de listas lo que sí que ha hecho, y eso es verdad, es que hay una conciencia de la importancia que tiene ese patrimonio cultural y material, y por eso las comunidades portadoras sí que consideran ya que su manifestación es algo importante y algo que ellos tienen que salvaguardar, y ellos sienten ese concepto de identidad patrimonial que es tan importante, de decir, bueno, pues esto vale la pena, ¿no? Seguir esforzándome por ello. Ahora nos falta concienciar a la sociedad, a los del otro lado. Pero bueno, yo creo que la administración lentamente intenta hacer bien algunas cosas, otras no las hacemos muy bien,
y la ley de contratos es un escollo complejo a solventar en todos los ámbitos. No sé si... Hola, bueno, yo soy Karina, de la Comunidad de Murcia, y ahora, bueno, DICOMOS Hispania Nostra. Lo primero quiero dar la enhorabuena a Pablo por el Premio Europeo Hispania Nostra por la recuperación de los pozos de nieve. Sobre todo el tema, bueno, también participé en la Declaración de Patrimonio Mundial del Consejo Hombres Buenos y el Tribunal de las Aguas, pero ahora estamos aquí hablando del mundo agrícola y yo, por ejemplo, tengo una preocupación, la última que me dejé, es el tema de la pesca. Quiero, por el tema de oficios. La declaración de la almadraba de la Zoía, que es la única almadraba que queda en el Mediterráneo español. Cuando estuve con ellos, hicimos ahí subimos, bajamos, nos fuimos con ellos de pesca. Ellos tenían un problema, tenían varios. Por una parte, bueno, sí que hay gente que quiera pescar con ellos, porque son 3 meses de pesca y son bastante productivos. La Casa del Mar de Cartagena forma a los pescadores, pero el problema que tienen es Europa, que es lo que muchas veces hemos hablado y tú has dicho. O sea, ellos tienen una cuota de pesca de atunes que se la quita normalmente Cádiz, que son allí todas las almadrabas que hay. Cuando llegan aquí ya me dijeron que tenían que llegar a matar y dejar en el mar algunos atunes que le entraban en la Zoía, porque ellos solo tenían una cuota X. Entonces, si los pillaban con 5 atunes más de los que ellos tenían de tal, les ponían una multa. Después ahora recurrió el expediente, que se declaró BIC, inmaterial, recurrió el expediente costas, porque ellos están ocupando una zona de costa durante 2 meses, ¿qué tal? Y tienen que pagarle a costas por poner las redes allí. O sea que están asfixiados, porque además ellos tienen que pagar la cuota sin saber si van a pescar o no van a pescar, si le van a entrar peces o no. Después de mi experiencia en el Plan Nacional de Patrimonio Industrial, sobre todo, me di cuenta de que el mayor depredador del patrimonio es el Estado, y son las administraciones. O sea, yo lo único que pido en esta mesa, aparte de que también estaba en el paisaje, que decían que el paisaje lo hacía el paisanaje, y es por lo que hablábamos de la Huerta de Murcia, si no hay paisanaje, no hay paisaje. Lo único que pido es que os pongáis de acuerdo, por favor. Ahora ya, desde la barrera, desde mi jubilación, cada vez me estoy dando cuenta de que el Ministerio de Cultura va por un lado, Medio Ambiente va por otro, Pesca y Agricultura va por otro. Ahora estamos con el SIPAN del Valle de Ricote. Ahora, por ejemplo, tenemos un problema que voy esta tarde al Valle de Ricote, porque la desaladora de Torrevieja va a llevar agua al embalse no sé qué para regar una huerta de no sé dónde, y se carga la huerta tradicional el propio Ministerio de Medio Ambiente. Vamos, es que no entiendo, cuando lo han metido ellos dentro de un plan de protección de medio ambiente paisajístico, es que no comprendo nada. Entonces, por Dios y por la Virgen, poneros de acuerdo. Eso es lo único que os pido, ¿no? Y después, por ejemplo, con la vela latina lo mismo. O sea, ¿cómo vamos a conseguir que la gente quiera estar mantener, por ejemplo, hacer velas, arreglar barcos y tal, si no estamos promoviendo una formación profesional dual o lo que sea? Porque ahora pedimos titulito a todo. Antes en el medievo teníamos los maestros que enseñaban a los no sé cuántos y tal. Ahora mismo un chaval, ¿cómo le vas a decir que se ponga a trabajar con alguien sin después tener a lo mejor un titulillo para poder trabajar en otro sitio, lo de las escuelas taller? Bueno, es muy largo, ¿no? Pero yo, en realidad, lo que yo quería era, en primer lugar, dar la enhorabuena a Pablo y después pedir a las administraciones que os pusierais de acuerdo. Porque es que, yo que sí estoy pensando, patrimonio industrial, el Arsenal de Cartagena, dijo Defensa, no, el Arsenal no lo tocamos. Bueno, pues lo están destrozando. ¿Es un arsenal histórico? Sí, señora. Te explicaré, si un día vienes por allí y lo miras. Te hago una visita guiada. Pero vamos, quiero decir que todo el tema tienen que ponerse de acuerdo con las administraciones, ayudar a los regantes, el tema de la apicultura, lo del astra a la baja. Eso es una barbaridad, es una auténtica barbaridad. Bueno, nada más que a eso. Bueno,
Con los otros ministerios sí que yo creo que ha habido un cambio. Por ejemplo, en el Plan Nacional de Patrimonio Industrial, el Ministerio de Transición Ecológica está en ese plan a través del Instituto de la Transición Justa. No podemos olvidar que el Ministerio de Transición Ecológica tiene un departamento que se llama eso, Instituto de la Transición Justa, para trabajar esas zonas industriales que dejan de ser industriales, y estamos trabajando con ellos. El Ministerio de Transición Ecológica está también en el Plan Nacional del Paisaje Cultural. Trabajamos con ellos también en el Plan Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial. Nosotros, Cultura, está también en el Plan Nacional de Cambio Climático. Es decir, yo creo que sí que ha habido un gran avance y nos sentamos ya todos en la misma mesa, aunque siga habiendo muchos problemas, y yo eso, las declaraciones que tú decías, ¿no, Costas? Nosotros, cuando vamos a hacer una declaración de manifestación representativa o de bien de interés cultural, que tienen que elevarse a nivel nacional a Consejo de Ministros, es esencial, antes de que llegue al Consejo de Ministros, habernos sentado con todos los actores y todos los ministerios que sabemos que pueden tener alguna situación o que pueden decidir que eso no está bien. Sí que creo que por parte de Cultura y por parte una de las cosas que tenemos que hacer es concienciar a los demás ministerios y a las demás administraciones, no solamente a nuestros mayores, sino a las demás administraciones. Pero poco a poco yo creo que eso lo estábamos trabajando desde la vertiente de los planes. Nosotros tenemos mesas sectoriales con otros ministerios, y concretamente con Transición Ecológica desde hace 3 años trabajamos bastante, que no significa que no haya que mejorar y que haya que avanzar. Por ejemplo, en esa estructura que tú dices, una de las cosas que yo siempre desde el ministerio nos planteamos es por qué artesanía lo lleva industria y no lo llevamos desde Cultura, y por qué no hablamos. Sí que hemos trabajado más una línea, nos falta otra. Las escuelas talleres, una pena que se hayan perdido, cuando además las importamos, trabajamos mucho con América Latina, y en América Latina es que incluso las han declarado registro de buenas prácticas, y nosotros las hemos perdido. El tema de la formación profesional, Francia tiene una línea de trabajo buenísima. Bueno, con la transhumancia trabajan increíblemente bien, y nosotros ahí, pues España, yo creo, un poco por lo que tú decías, ¿no? Ser calero antes era lo peor que te podía pasar, ¿no? Yo creo que España, por su propio devenir y su propia historia, hubo un boom de estudios universitarios. Todo el mundo quería que sus hijos viviesen en la ciudad, que fuesen universitarios, y ahora, pues como decía nuestro compañero, con 40 años te das cuenta que vivir en la ciudad no es la panacea y lo que quieres es tener otro tipo de vida, ¿no? Pero yo creo que eso, bueno, pues la propia historia de nuestra como país ha hecho que evolucionásemos de una manera, y la formación profesional o los oficios no han estado tan valorados, y poco a poco ahora se están valorando. Y yo creo que ahí la administración sí tiene mucho que hacer. Eso y en un diálogo mayor entre todas las administraciones. Si me permite, hace tiempo que eso que está diciendo, me acuerdo una vez en una conferencia precisamente del centro del Baicín, en Granada. Y entonces exponía una situación que realmente, y hacía referencia a Francia, cómo aquí nos lo estábamos llevando y la repercusión que tendríamos, porque ya lo estábamos viviendo. Entonces venía al hilo de cómo efectivamente el sector de estudio, de formación, lo que decíamos antes, nadie quería ser calero. Mi madre la primera, estudia que te haga. Bueno, estudié hasta donde me permitieron. Entonces lo dibujaba gráficamente, como si fuera una forma de diablo, en el cual en otros países como Francia, en la parte alta estarían todos los técnicos, en la parte medio estarían los maestros de lo que hablaba, que si quieres te comento que también tengo conocimiento de ello, y abajo estaba la mano de obra no cualificada. Sin embargo, en España, este Romo se había convertido en un diablo. A la inversa, arriba teníamos muchísimos técnicos, en medio muy poco mano de obra cualificada, es decir, maestro de obra, capataces y tal, y debajo mucha mano de obra no cualificada. Entonces dibujaban el escenario de una obra, ¿no? Arriba tenemos la dirección facultativa y mucha mano de obra no cualificada. La dirección facultativa no es capaz de transmitirle a la mano de obra no cualificada, porque no lo va a entender qué es lo que quiere, y en medio estaba la figura del capataz, del jefe de obra. Entonces, eso en España es verdad que se ha perdido, porque no se ha protegido esa franja intermedia del maestro. Y en Francia, como decía, yo recuerdo un chico llegó a casa que era aplicador de Tadelá, que se había formado en Francia, en el cual estuvo en su escuela de formación profesional, hizo después 2 años de maestría en un taller con un maestro, y tenía que tener el visado del maestro, como ese visado como autorización o aprobado. A partir de ahí tú te podías dar de alta como maestro y perdurar en ese oficio, ¿no?
Y digo, bueno, si es que es la verdad lo que hacíamos aquí. Antes entraba alguien a trabajar en un taller, mecánico, carpintero, y empezaba barriendo. Ahora, cuando vienen a fábrica, lo digo por experiencia, mi hijo, ¿cuánto va a ganar? ¿Tu hijo qué sabe hacer? O sea, ahora se ha invertido el tema. Nosotros le formamos, le pagamos por ello, no pasa nada. Si quieres después tener un trabajador. Y en cuanto cambia un pelín el tema, no me ha ocurrido, pero sí que ocurre en la construcción. Se cambian de grúa, se cambian de andamio. Entonces se van a otro lado con lo que tú le has enseñado. Y a mí me ha pasado de invertir tiempo en una persona, lo hemos enseñado 20.000 actividades, hemos llevado de todo, y al final dije, no, es que no me gusta, o me ha salido trabajo en la base aérea de Morón y estoy mejor. Entonces ahí te ves. Y al hilo de lo que tú estabas comentando antes, la administración, no vamos a darle más caña a la administración, pero sí es verdad que yo, por ejemplo, hombre, es que es verdad que mi padre, por ejemplo, yo ahora le explico, mi padre vive, gracias a Dios, yo le explico que tenemos de 6 personas en administración, 6 personas en administración, porque he dicho que somos 14, pero no todos somos caleros poniendo piedras, 6 personas en administración, y dice, ¿y para qué quiere tanta gente allí? Bueno, pues no dan abasto, porque además tenemos 2 gestorías externas. O sea, toda esa carga de papeleo y demás es impensable, es increíble, en cualquier cosa, ¿eh? Y si hablamos ya de certificaciones, homologaciones, ya te vuelves loco. Un peso, un lastre muy grande. Si me permite, por puntualizar una cosa que ha dicho María al principio, y por aclarar que como tribunales consuetudinarios en España, es que se me ha olvidado una cosa importante. Solamente Patrimonio Inmaterial de la Humanidad está Murcia, el Consejo de Hombre Bueno y el Tribunal de las Aguas de la Vega Valenciana. Pero desde hace 3 años aproximadamente, y Patrimonio Inmaterial, el Tribunal de las Aguas de Perú, de Corongo. Pero afortunadamente desde hace 2 o 3 años se ha unido como consuetudinario, que ahora están peleando el tema del patrimonio inmaterial, el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y el Tribunal, a ver si lo digo bien, en Valencia, el Tribunal del Consejo de Gracia de la Horta de Aldaya, ¿no? ¿Es así? Más o menos. Bueno, es sí, bueno, que es un logro porque son tribunales que todos tenemos el mismo origen, lo que pasa es que siempre ha tenido como más importancia el Tribunal de las Aguas de Valencia, que no vamos a entrar ahora si funciona más o si funciona menos, o si se... Ya, pero se ha quedado como un elemento un poco folclórico, cosa que, por ejemplo, lo que no se ha hablado, o se puede hablar, también el tema de la musealización. ¿Qué nos pide la Administración? Yo soy un gran enemigo de la Administración porque veo que, lejos de ayudarnos, a veces lo que hace es ponernos trabas. La misma explicación que has dado, es que estamos en la Consejería de no sé qué, la Dirección Nacional. O sea, es que hay un vericueto, una cantidad, en vez de decir Administración, cultura, pues cultura que lo lleve todo. ¿Para qué tengo que hablar? No, cultura, pero parte de ingeniería tenéis que... No, o sea, no nos facilitáis la vida al ciudadano. Y una cosa que quería comentar, que se me ha ido, no se me ha ido, pero... sí, se me ha ido. Pero bueno, en definitiva, que son muchas cosas... No, que son muchas cosas, pero que la Administración debería de echarle un cable al administrado, no. Ya, pero a veces, lejos de ser el refugio de la tormenta, es el origen de la tormenta, la Administración. Entonces, yo creo que deberíais de plantearos, bueno, ya no voy a empezar porque si no acabo, pero una reforma a fondo de todo el planteamiento administrativo y facilitarle a la gente la labor. Vamos a un mundo que no nos merecemos. Vamos a que el señor mayor, el abuelete, tenga que ya no puede ir con la tarjeta y tenga que saber llevar una aplicación en el móvil, y así todo. Y yo creo que no por ahí no van los tiros. La cosa tiene que ser pues más sencilla. Bueno, se me ha olvidado ya. Sara quería comentar algo, sí. No es por defendernos, de verdad, que no es que quiera yo poner aquí las excusas, pero es un poco frustrante a veces trabajar en cultura, trabajar en patrimonio cultural, porque quien toma las decisiones no somos nosotros. O sea, cultura intenta conciliar, intenta encontrar espacios, intenta buscar puntos de consenso con otras administraciones, pero casi nunca, si no me equivoco, es quien toma las decisiones, claro, quien toma las decisiones donde verdaderamente, que tienen consecuencias verdaderamente, y es también muy frustrante levantarte por la mañana y ver
la noticia de que se ha declarado bien de interés cultural el Tribunal de las Aguas de Orihuela, bueno, no recuerdo el nombre, y 2 centímetros al lado en el periódico que se va a construir en la Huerta de Valencia. Entonces es como, bueno, ¿qué trascendencia tiene? Si no tiene ni siquiera, ya no te digo las metodologías de salvaguardia, ya ni siquiera las máximas categorías de protección. No tienen... Simplificar, hay que simplificar. Sí, estoy de acuerdo, y como sencilla. ciudadana también lo Mira, sufro, pero... No sé si está aquí alguien de la comunidad autónoma por tirarle así bien, porque, oye, me llama, han salido unas ayudas para los bienes de interés cultural, me leo, no ha venido Gregorio, pero me da igual, porque Gregorio sabe que se lo digo directamente. O sea, yo le dije, Gregorio, tenéis que darnos ayudas directas. ¿Por qué? Exactamente. Porque si sacas 45.000 euros para todo el BIC que hay en Murcia, pero desde la administración hasta particular, o sea, que no tocamos ni a euro por persona. Entonces, claro, haz menos, pero hazlo bien. No me obligues a pliego de condiciones, 25 folios, que yo soy jurista, y digo, ¿pero qué quieren? exactamente. Sí, El certificado además... de no sé qué certificado, bueno, no te piden antecedentes penales porque no se le ocurre, pero es tremendo. O sea, hay que simplificar y ayudar. Como ha dicho Pablo, o sea, es que... Totalmente, luego, pero... y todo eso, darle la vuelta y al final para que quede, se adjudiquen obras temerarias, se haga todo mal, la calidad no tal, vayamos a la pela, a la naranja de Sudáfrica en vez de a la del huevo. O sea, entonces vendemos una teoría que la práctica es muy distinta. Y otra cosa es que no quería que se me pasara, el tema de la musealización. Un segundo, por responderte al tema de los pliegos. Justo ahora estábamos... 20 segundos. Llevamos trabajando durante años desde el Ministerio, desde diferentes enfoques, para la salvaguardia de los graneros elevados, de los hórreos del norte de la península, haciendo un trabajo de investigación muy profundo que pueda derivar después en una declaración que pueda tener unas instrucciones de salvaguardia, etcétera. Y nos comentaba el otro día unos trabajadores, y usuarios y maestros del hórreo que tienen muchos problemas porque necesitan un proyecto de un arquitecto para poder intervenir en un hórreo, que encima no es un bien inmueble, que es un bien mueble en Asturias. Entonces, hemos tenido que mover Roma con Santiago para intentar poder hacer unas instrucciones en un pliego que fueran tal, y es imposible. La única manera de conseguir que pueda trabajar un maestro horrero en la construcción de un hórreo es a través de una subvención nominativa, que tiene toda su tramitación, todos sus problemas. Entonces, comprendemos, o al menos, entiendo perfectamente todos los problemas, pero en este momento estamos en vuestro lado, no estamos enfrente. Sí, lógicamente al final la administración, detrás de la administración hay técnico, hay personas y tal, pero... Ostras, sí, pero que no creo que sea operativo que seamos enemigos en esto. No os vemos como enemigos ni mucho menos. Os vemos como el problema, la traba, madre mía, no hablar con tal... y al fin y al cabo hay funcionarios que aplican una norma europea complicada, con mucho rigor y mucho tal, y te piden, es que yo te diría que me vale con la foto, pero es que me tienes que traer la foto de quién hizo la foto y por qué hizo la foto y por qué cuando hizo la foto no hizo otra foto. O sea, todo un poco... Pues es frustrante, claro. Y otra cosa, lo del tema de la musealización. Y ya termino porque, si me lo permite María, a veces uno de que dice tanto la amaba que la mató. Sí, esa frase es triste, pero es así. Es decir, a veces queremos proteger tanto algo que lo que estamos haciendo es asfixiarlo. Para muestra un botón, el Consejo se reúne por disposición legal y por la costumbre en los jueves en el Salón de Pleno del Ayuntamiento de Murcia. Pues alguien de una administración decía, oye, el tío pensó, y me dice, ¿por qué no reunís los domingos a las 12 del mediodía en la Plaza Santa Catalina, que era el origen de una catedral que había allí, de origen islámico, como todas, donde se reunía el Consejo en los tiempos de Abderramán? Me dice, ¿por qué no juntáis ahí los domingos a las 12 mientras que la gente se está tomando el aperitivo, la caña y la marinera, y hacéis digo, ¿me estás diciendo de hacer teatro? Y no entro con Valencia, no voy a polemizar que si Valencia no funciona ese tribunal, le tengo mucho cariño, pero no tiene tanto caso como hay en Murcia, eso es así.
pero la administración propuso que entráramos en el juego de la teatralización, de la musealización, de no es que va a ir mucha gente con las cámaras a haceros fotos, es que ya os metemos dentro del circuito de folclore, y lo que había hablado incluso del tema del bando de la huerta. Paso otro tema, pero que va relacionado con lo que estaba hablando. El bando de la huerta, una fiesta de interés turístico internacional. Pues el origen, no voy a explicaros el origen del bando de la huerta, porque el día más triste para un huertano es el día del bando de la huerta. Con eso lo digo todo, porque el origen era reírse la gente de la ciudad de la gente de la huerta. Entonces sacaban un bando hablando panocho, riéndose de cómo hablan los huertanos. Entonces el verdadero huertano ese día no está muy contento, pero bueno. El día del bando de la huerta hay que ver, y quieren en el ayuntamiento hacer un proyecto estrella de levantar una acequia para ver pasar el agua. Le digo que no es Venecia, que en Murcia se corta el agua, que hay sequía, que en el momento que se corte el agua va a haber algún olor, algún mosquito, alguna rata, algún bicho que pase. Y me acuerdo, el bando de la huerta, o entre las sardinas, imaginaros lo que sería un cauce a cielo abierto en la ciudad, un día de fiesta. O sea, nos tendríamos que ir los huertanos a vivir ahí para recoger toda la basura que no producen los árboles. Ojo, que estamos a veces de basureros, de recogiendo y exigiendo. No es que ahí, oye, en esa acequia tenéis que recoger. Y aquí tenemos al vicepresidente que podría decir grandes cosas con palabras más fuertes, a lo mejor que las mías, que estamos recogiendo mucha porquería que no producen los árboles, que produce la gente, el incivismo. Por eso ya daría para otras charlas, otro coloquio. Yo no sé si tú querías decir algo más antes de terminar. Venga, cierra. Bueno, antes de cerrar mi intervención, pero vamos, que tiene que ver con esto que estamos hablando. Por un lado, esas dos cuestiones. Uno, la coordinación interadministrativa y otro, la burocracia. Nuestra experiencia con los Pozos de la Nieve fue de un éxito en cuanto a coordinación administrativa y la rehabilitación de los Pozos de la Nieve es gracias a la coordinación de diferentes administraciones, porque es un proyecto que tiene la complejidad de, por un lado, competir a patrimonio y por tanto la Consejería de Cultura tenía que dar los permisos, por otro lado estar en un entorno natural protegido, el Parque Regional de Sierra Espuña, por tanto la Consejería de Medio Ambiente también, por otro lado están los ayuntamientos, porque están en dos municipios distintos, hay una mancomunidad de municipios, una mancomunidad de Sierra Espuña, que tiene que dar los permisos de licencias de obras, que sería otro tema, las licencias de obras y sus tramitaciones y los tiempos que tardan, pero lo cierto es que toda esa coordinación funcionó con un engranaje perfectamente lubricado, pero ¿quién se encargó de hablar con diferentes administraciones y de coordinarlas? Nosotros, que no teníamos ese encargo, pero lo hicimos gustosísimamente y fue un gusto ver que había buena disposición. Pero en esa, digamos, alineación de astros que se produjo, cualquiera de ellos se mueve un poco y ese proyecto no habría salido adelante. Y de hecho, 6 meses después, uno de los cargos cambió y se a ciencia cierta que ese proyecto no habría salido adelante. Por un lado, la coordinación administrativa que no se da de manera fluida y natural como debería ocurrir y muchas veces desde la calle tenemos que hacer esa labor. Por otro lado, la burocracia. Mis padres eran arquitectos también y mi padre, Enrique Carbonell, fue el autor del proyecto de la sede central de Caja Murcia, un edificio que está en la Gran Vía de Murcia, un edificio emblemático y representante de la arquitectura moderna de los años 80. Ese edificio, un edificio de 7 plantas de altura, con una complejidad para una sede bancaria, etc. Yo organicé la exposición de la obra de mi padre hace 2 años y era una carpeta así. Una carpeta así de planos, una memoria escueta y mucho trabajo luego de obra, de dirección de obra. Ese mismo proyecto, hoy en día, como se entrega en PDF, no somos conscientes. Pero si yo imprimiera en papel toda la documentación necesaria para producir ese mismo proyecto, sería una columna de aquí al techo. Entonces, lo que estabas diciendo, totalmente de acuerdo. Hay que simplificar, porque además, ¿qué garantía da la complejidad burocrática y administrativa? ¿Garantiza mejor calidad, que el resultado tenga mayor calidad?
lo único que hace es retroalimentar un hambre insaciable de tramitación y gestión de la propia administración, que no tiene nada más que sentido por sí mismo, pero desde fuera es un monstruo. Entonces es totalmente necesaria una reflexión, y es verdad que a veces no hay, por supuesto, nosotros no queremos entrar en batallas, porque yo tengo contacto directo con técnicos fabulosos de la administración pública, gracias a los cuales salen muchas cosas adelante, pero el sistema, muchas veces además incluso desde Europa, nos impone unas trabas que están absolutamente desproporcionadas. Entonces, bueno, pues ese es un tema. Vamos a ir al café y bueno, yo creo que ha sido una mesa muy interesante. Bueno, de cara un poco a ver las problemáticas, que yo creo que todos coincidimos en ellas, pero también, bueno, pues para concienciarnos, para ver si desde nuestro pequeño ámbito podemos hacer ciertos cambios y mejoras. Muchas gracias a todos, y esta vez puedo decir todas porque sois todos chicos, y bueno, y al café.